Buena tarde con todos. Para nosotros es un placer contar el día de hoy con su presencia. Les damos la bienvenida al último de esta serie de conversatorios organizados entre la Sobanca y la Maestría de Derecho con mención en Derecho Bancario y Legislación Bursátil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El objetivo de estos seminarios es ser un espacio de actualización y discusión en el compromiso de quienes tienen interés en temas de actualidad de derecho financiero. El día de hoy conversaremos sobre compliance en el ámbito de derecho bancario y de mercado de valores. Agradecemos su presencia y la de nuestros panelistas del día de hoy. Quisiera recordarles que pueden visitar las redes sociales de Asobanca, en donde encontrarán información de interés. Asimismo, les invitamos a suscribirse en el Asobanca Law Journal, revista en la que tratamos temas de actualidad de derecho financiero. En el chat de la plataforma les colocaremos el enlace de suscripción. En este momento, daremos inicio al conversatorio de esta tarde. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Invitamos al escenario a nuestro moderador, José Burbano. Buenas tardes, José. Es un gusto tenerte aquí. José Hola, orientó... Samantha. Qué gusto. No te preocupes. José orientó su ejercicio hacia las actividades de asesoría en el sector privado y público. Ha adquirido experiencia en diversos cargos y dignidades. Su área de experticia se ha concentrado en materia de asesoría deportiva, turística y financiera y lavado de activos. También tiene conocimientos en educación superior. José es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Cuenta con varios títulos y certificaciones de posgrado. Actualmente es socio en la firma Burbano y Varas. Bienvenido, José. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Samantha. Disculpa la interrupción. Buenas tardes con todos, todas. Muy agradecido con la Asociación de Bancos del Ecuador, con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tal como lo expuso Samantha brevemente. Pues bueno, esto es un webinar muy interesante realmente de un tema que estamos nosotros como abogados y en general el sector societario que estamos viviendo respecto a los temas de compliance, sobre todo en el tema bancario y el derecho bursátil. Agradezco a todas las personas que están conectadas para este webinar. Pues bueno, ahora voy a iniciar con la presentación de nuestros, que para mí es un honor compartir con todos estos panelistas que tenemos, grandes panelistas, excelentes profesionales reconocidos a nivel internacional. Voy a comenzar con Daniel Rodríguez, de Colombia. Daniel es socio de la firma CMS, codirige las áreas de Derecho Bancario y Financiero de dicha firma. Está admitido a la práctica en Colombia y en los estados de Nueva York y California en Estados Unidos. Tiene alrededor de 20 años de experiencia. Ha representado sponsors, bancos y prestamistas, así como a compañías de infraestructura y construcción, inversionistas, emisores de garantías. Es un abogado que ha estado involucrado en controversias, investigaciones de cuello blanco, locales y transfronterizas más delicadas del país, en Colombia, y también ha asesorado a clientes, deudores, acreedores nacionales e internacionales en complejos procesos de insolvencia local y transfronteriza. Ha asesorado al gobierno colombiano como empresas privadas en temas regulatorios y la estructuración, diseño e implementación de proyectos relacionados con la energía, particularmente proyectos de petróleo, gas, minería, electricidad y energías renovables. Nuestro segundo panelista es el abogado Miguel Constaín Vázquez, que en la actualidad es juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, es abogado con una maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Es actualmente docente en la Universidad de Cotec y es docente también en la maestría de Derecho Penal y Empresas de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. También tenemos como panelista a Fernando Ceballos, economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador, con un MBA por la FGB Brasil, consultor internacional con más de 22 años de experiencia a nivel global. Es a su vez también experto certificado a nivel internacional en sistemas de gestión de cumplimiento, antisoborno, inteligencia artificial, liderazgo y examinador de fraudes. Es miembro del Grupo Técnico Internacional de la ISO 37301 y coordinador global del Comité de Comunicación de la ISO 37001. Les doy la bienvenida, cordialmente bienvenida a los tres panelistas. Y pues bueno, vamos a iniciar, creo que una especie de mesa redonda digital, intercambiar criterios, conocimiento. En primer lugar comenzará pues Daniel, que nos hablará lo que es en sí el compliance y todo su conocimiento, experticia sobre
dicho concepto, y iremos opinando todos los panelistas, más que nada, porque los que tienen que el día de hoy brillar, como siempre, van a ser los panelistas. Yo simplemente tomaré y trataré de guiar el hilo de las conversaciones, las opiniones. Por favor, bienvenidos con todas sus preguntas, para yo poder interrumpir de la manera más cortés a los panelistas, y pues cualquier duda que tengan, pues a través de personas estoy encantado y a las órdenes. Daniel, te damos la bienvenida nuevamente, y pues todo tuyo el webinar, por favor. Bueno, pues muchas gracias, querido Samantha y José. En la hoja de vida faltó lo más importante. Voy a acordarme que está demasiado largo eso para mandar algo mucho más corto y menos aburrido. Es que soy papá de 2 niños divinos, Jerónimo y Adelaida. Jero y Yaya le decimos, que son realmente por quienes yo dedico parte de mi vida a esos temas de cumplimiento, soñando con que tengamos realmente un país mejor para ellos y una región mejor para ellos, un mundo mejor para ellos. Así que muchas gracias. Yo creo que en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y felicitarlos además por la apertura de su maestría en Derecho, Convención en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, y muy especialmente al doctor Marcelo Emilio Andrade, director de la maestría, y quien, digamos, con su liderazgo ha sido realmente el faro visible de estos eventos de reflexión, donde, como siempre digo, estamos todos enloquecidos de trabajo y estos son momentos de diversión para conversar, para enriquecer, para salir hoy por lo menos diciendo que, digamos, acostarnos hoy pensando que en algo nos enriquecimos todos de estas discusiones. Y también quiero agradecer especialmente a Sobanca, Ecuador, y a la doctora Samantha Olmedo por su buena gestión en la organización, que me consta, y por supuesto al señor moderador, doctor José Urbano, y a mis queridos copanelistas, el doctor Fernando Ceballos, con quien además he tenido el gusto de compartir muchos escenarios internacionales y siempre es un gusto. Y por último, muy especialmente al señor juez, doctor Miguel Eduardo Costaín, gracias por hacer parte de esta linda mesa. Yo, cuando digamos, uno analiza los temas de compliance en el marco del título mismo de esta conferencia, querido José, el compliance en el derecho bancario y del mercado de valores en el marco de la nueva normativa, estoy leyendo un poco lo que era como el título de esto, es necesario preguntarse y entender cuál es la nueva y cuál es la vieja normativa. En ese sentido, las reflexiones generales que haré en los próximos minutos pretenden solo responder esa pregunta y dar, si se permite, un contexto para todos acá. La primera tendencia que quisiera destacar es que el compliance en el derecho bancario y el mercado de valores, además no solamente en la región, por supuesto en Colombia, pero en la región, pero además a nivel mundial realmente. Porque es una cosa importante, y es que en Latinoamérica solemos llegar muy tarde a todo. Y seguramente en compliance llegamos algo tarde, pero en esta materia es relativamente novedosa para todo el mundo. Es decir, uno cuando ve, sin duda, pues salvo Estados Unidos, que ha sido un líder indiscutible en esto, desde hace muchos años, desde los 70, con mucha fuerza, y un poco antes en lavado de dinero. Todos estamos entrando nuevos en esto. Y yo diría que el compliance en el mercado de valores y el derecho bancario pasó de ser local a convertirse en global. Es un primer fenómeno que uno diría, cuénteme qué era antes y qué era hoy, es global. Antes estaba enfocado en las normas locales y producidas fundamentalmente por el Ejecutivo y el Legislativo de Colombia, Ecuador, digamos, de cada país, y ahora los equipos de cumplimiento deben asegurarse de cumplir normas, si me lo permites, José y queridos compañeristas, multijurisdiccionales, y adoptar mejores prácticas globales. Este no es un tema ya local. Y ello sucede como consecuencia de múltiples disposiciones de ciertos países y sus llamados long arm statutes, que son esos brazos largos del Uncle Sam, que empezó, o digamos de brazos largos, que terminan siendo aplicables a entidades financieras y emisores, no solo del país que las emite, sino de otros países. Eso es muy importante. Pero también resulta de circunstancias asociadas con un mundo globalizado, por cuenta de accionistas e inversionistas internacionales que exigen a los destinatarios de su inversión, por ejemplo, o de sus financiaciones, implementar sistemas que cumplan con las normas de sus matrices o afiliadas. Y al efecto, hay fondos, por ejemplo, que invierten solo
en destinatarios de inversión que cumplan normas o mejores prácticas internacionales. O una vez invierten, digamos, exigen la implementación de esas normas. Y sucede lo mismo, digamos, como consecuencia de la financiación de jugadores globales, internacionales o multilaterales, que exigen hoy, si los que han estado en financiaciones, acá está pues, un número importante de expertos en derecho financiero, pero que exigen adoptar ciertas normas y prácticas internacionales como condición misma del fondeo. Y así sucede con muchos de los financiadores globales y multilaterales. Similares efectos tiene, por ejemplo, si me lo permiten, las previsiones de cross-debarment de las multilaterales. Por favor, no sé si los participantes pueden levantar la mano o espichar una manita, no sé si esto lo permite en el sistema, bueno, pero de alguna forma dejarme saber en la plataforma los que sepan cómo funcionan las previsiones de cross-debarment. Es bien interesante porque hoy en día son esenciales en los temas de cumplimiento de los bancos. Pero mientras que vamos viendo eso, el fenómeno de la globalización genera una dinámica de contagio positivo, en virtud de la cual al final los grandes jugadores internacionales y globales adoptan en los distintos países sus prácticas internacionales que terminan contagiando a todos aquellos jugadores que tienen relaciones contractuales con ellos. Por ejemplo, si me lo permiten, si le dicen a los que lo implementan, que son los grandes jugadores, empiezan a contagiar a todos y le dicen, si usted quiere ser mi proveedor o mi cliente, debe replicar ciertas prácticas internacionales. Tiene que implementar sistemas de cumplimiento, tiene que asegurarme que sus contrapartes a tu turno las revisa, hace debida diligencia, lo se llama third party due diligence. Y en la vida real, les quiero contar una cosa, y acá que hay banqueros también, en Colombia hemos tenido en los últimos 10 años grandes compras de bancos, pero me pasó en una oportunidad asesorando a un gran comprador, un fondo muy grande, que decidió no invertir en un banco colombiano porque no tenía las mejores prácticas internacionales de cumplimiento, lo que le generaba más riesgos grandes en cuanto a su trayectoria en el país por año. Entonces dijo, mire, ¿sabe qué? Este es un fondo más que es de trillón, y decía, esto es una inversión de 900 millones de dólares, un billón de dólares, no vale la pena arriesgar mi reputación si no tenemos un banco. Les pongo ese ejemplo porque es de la vida real. Y finalmente, con esto termino esta primera tendencia, José, es que todos los regímenes de sanciones internacionales y regionales se han convertido en esencia para todos los bancos y emisores, instituciones financieras en general, digamos, en normas, digamos, aplicables. Al efecto, pienses, por ejemplo, en todos los regímenes de sanciones de la Unión Europea o Estados Unidos. Ayer, no sé, ayer no, tal vez antier, ya ni me acuerdo si ayer o antier, esta semana, tuvimos un foro con FELABAN, que ustedes todos los que están presentes acá lo conocen, que es, digamos, la Federación Latinoamericana. En ese foro hablamos justamente con dos queridos colegas en un panel que le dedicamos un par de horas a hablar solamente del tema de sanctions y ver cómo los temas de US sanctions y la Unión Europea, digamos, técnicamente no son obligatorios para los países extranjeros, o sea, para Ecuador y sus bancos, y Colombia y sus bancos, y Perú y sus bancos, ni para los europeos, pero, digamos, terminan siendo necesariamente aplicables para todos los bancos, instituciones financieras y emisores locales. Con eso, entonces, si me lo permiten, dejo esa primera píldora, tengo 7 puntos, pero ese primero, que es, digamos, básicamente pasamos de un compliance que tenían los bancos por años local a hoy en día ya es un poco global. Y ahí paro para que podamos empezar a conversar. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Sí, yo básicamente me parece súper interesante lo que nos estás comentando, pero yo creo que una pregunta también sería muy interesante, aparte de lo que hablas de replicar, pues, ¿no? Los jugadores, de lo que ya exigen a nivel internacional, en el caso de querer contratar o en la compra de un banco. El Banco Mundial, en la actualidad, ¿qué exige a los bancos nacionales por lo general respecto a las inversiones en el tema del compliance? Claro, entonces son como varias cosas. Lo primero es que uno cuando tiene una operación multilateral, digamos, o con un fondeador multilateral, de cualquier tipo, puede ser créditos blandos o créditos, digamos, comerciales, lo que sería, digamos, el IF 100 comerciales o el BID Invest, o CAF, qué sé yo, o, o los alemanes, cualquiera de ellos que están muy activos en la región, realmente exigen lo que hoy en día se dice es, si usted quiere ser destinatario de mis créditos, tiene que tener dos cosas. Un sistema de administración de riesgos, que a mí me encanta el nombre, SARAS, que además tiene nombre de mujer, Sistema de Administración de Riesgos
digamos, sociales y ambientales y temas de cumplimiento en materia de corrupción. Da por descontado que el tema de lavado, pues el tema de lavado llevamos 80 años los bancos siendo los líderes en eso. Entonces, pues, obvio, digamos que ese ni siquiera es un given y no tiene que decir los bancos. Entonces, fíjate que lo que estoy diciendo es que hay bancos, por ejemplo, que se han visto obligados a implementar esos sistemas simplemente porque si no, no son destinatarios ni de inversión en equity ni en financiaciones. ¿Qué implica también? Por ejemplo, hemos visto, digamos, auditorías independientes, lo que es como el ingeniero independiente en el Project Finance, está viéndose cada vez, digamos, auditores independientes en financiaciones. Te pongo un ejemplo. Hoy en día es evidente que la banca, digamos, cuando existen jugadores que han estado manchados con temas de corrupción, y voy a poner un ejemplo que es el más limpio, Siemens, a nadie se le ocurre no financiar a Siemens, pero tuvo sus temas de corrupción en el pasado. Y pongo otros, bueno, o no quiero que tenga un conflicto, pero digamos, hay grandes jugadores chinos recientes con sanciones de multilaterales. Y los financiadores, ¿qué tienen que hacer? Evaluar los riesgos, pero a veces dicen, ¿sabes qué? Sí te voy a financiar yo como multilateral, porque entiendo que estás en el proceso, pero tienes que tener un auditor independiente en temas de corrupción y temas de lavado, etc. Entonces, eso es como yo lo respondería. Y hay una pregunta ahí en el... Estás en mute. Sí, disculpa Daniel, lo que pasa es que nuestro otro panelista estaba queriendo ingresar inmediatamente, me estaba llamando que por favor, mil disculpas, pero ya se está ingresando también el doctor Constaín. Me parece súper interesante realmente lo que acabaste de decir, el tema del Banco Mundial. Y Fernando, me parece que también estaba queriendo opinar respecto a lo que tú acabaste de manifestar. Fernando, por favor, disculpa que haya hecho la pregunta respecto al Banco Mundial, pero yo creo que iba... Después perdíamos el hilo de la conversación. Fernando, por favor, bienvenido nuevamente. No, muchas gracias a Sobanca, Marcelo, Daniel, siempre es un gusto estar contigo, José y a Miguel, que por ahí se va a conectar, y a toda la audiencia, principalmente a la Universidad de Guayaquil y a los que forman parte del equipo de la Sobanca y la maestría. A ver, a mí me gustó mucho el planteamiento de Daniel inicial, ¿no? Y yo lo voy a ver desde un punto de vista no jurídico. Yo no soy abogado, presido una firma de consultoría que se dedica a investigaciones forenses y compliance, donde actuamos en 9 países y resulta ser que la Ciudad de México es la sede, porque vivimos aquí una buena parte del equipo, y mi esposo y yo. Pero la verdad es que nosotros lo que buscamos cuando hablamos de compliance en el sector bancario, les voy a iniciar con un planteamiento, ¿no? O sea, este planteamiento me lo hizo, este comentario me lo hizo un presidente de uno de los bancos más importantes del Ecuador, que estuve reunido ahí con ellos en Quito hace un par de años. Y me dijo lo siguiente, para que presten atención. Lo que más me preocupa de mi banco es que no sé lo que las personas están haciendo en mi nombre en las agencias. Porque banquero dejó de ser banquero hace muchos años y se corre el riesgo de que hoy son empresarios. ¿Ok? Cierro el quote. Y esto me llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente la gente, los bancos y toda la parte financiera ha crecido de una manera importante en el país y importante en la región. Y vemos que más allá de los controles regulatorios o las aplicaciones en la parte regulatoria, como bien dice Daniel, nos hemos olvidado la esencia principal, lo que es un compliance, que parte del principio de la ética y la integridad. Entonces, como eso se presume dentro del sector financiero, que hay ética e integridad, ¿ok? Y más estamos respondiendo a la superintendencia de bancos, las aclaraciones de ciertas transacciones, ¿ok? Y llámese estas, bancos colaterales, bancos multilaterales, bancos bancos de segundo piso, de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que la gente está más preocupada es atender los requerimientos de un órgano regulatorio, más allá de creación de una cultura de integridad. Ese es el punto principal. El punto de partida, que complementando lo que dice Daniel, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, el compliance va a tener sus propias turn the top, va a tener sus propios riesgos, va a tener sus propias políticas, controles,
indicadores y todo lo que todo el mundo conoce como compliance. Pero quiero quitarle hoy a la gente que está conectada el día de hoy, si me lo permite José y Daniel, y ahí está el querido Miguel, es que nosotros podamos llevarles a ustedes un mensaje que va más allá del ámbito regulatorio, que va más allá de los ámbitos que ustedes ya conocen del lavado de activos, ¿ok? Porque ese es el compliance tradicional que por muchos años todo el mundo lo ha visualizado y lo sabe de revés y al derecho. Les quiero quitar esa cachucha el día de hoy. Hoy los invito y los vamos a esta discusión. Yo voy a hacer el punto de discordia, como Daniel, como si Daniel y Miguel me lo permiten, un punto de discordia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes entiendan que más allá de que existe ya una normativa en el Ecuador, que es la reforma del Código Orgánico Integral Penal, que ve temas de cohecho, de corrupción, y la parte de lavados de activos que lo tienen excelentemente planchado Colombia, y no se queda atrás muy bien la parte de Ecuador, pero esto es una metodología que parte del punto principal, la ética y la integridad. Ahora, los demás bancos que existen pueden tenerlo, pero si no nos enfocamos en la parte esencial, la parte fundamental, que es saber qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, y entender cuáles son esos riesgos que implican e impactan directamente a la organización, eso es lo que vamos a visualizar de que hay que trabajar en la elaboración del programa de compliance y del compliance en diferentes el derecho bancario y bursátil desde el punto de la vista de la ética y la integridad. Daniel, no sé si estás de acuerdo, pero ya sé que está por aquí Total. Miguel y no sé si quieres también complementarlo con José. Hola, hola. Sí, saludando a todos, disculpen. Creo que estamos todavía en interno, ¿verdad? Todavía no No. estamos. No, Ya ya estamos. está live. Bienvenido, live, doctor Constaín, por favor. ¿Qué tal? Bienvenido. Cualquier comentario a lo que acaba de decir Fernando, por favor. Sí, Nuevamente, la duda, todavía no salimos, ¿no? O estamos ya Sí, no, sí, ya estamos ya todos, estamos, estamos un millón estamos de personas todos. viéndote, güey. Así es. saludando a todos. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gusto saludarte. Estamos Bueno, aquí debatiendo, iniciando el debate, la conversación entre José, Daniel y yo. Y Daniel complementó muy bien en la parte de la apertura desde el punto de vista legal, el marco regulatorio, que es el compliance y los bancos multilaterales y las exigencias que ya tienen ellos. Y estamos hablando, enfocándonos en la parte de derecho bancario y bursátil. Mi punto de vista, y complementando lo que dice Daniel, yo fui un paso atrás, ¿no? Que es la base de la cultura de la ética e integridad, y comencé con un quote de un presidente de uno de los importantes del banco, o de uno de los bancos más importantes del Ecuador, que me dijo que el banquero, lo que más le preocupaba a él es que no sabían qué estaban pasando y sucediendo en las agencias en los pueblos, y que lo que más le preocupa es que por muchos años el banquero dejó de ser banquero, y ahora se volvió empresario. Y ya les explico, y más adelante que les voy a explicar el por qué dijo eso. Entonces, pero quiero dejarle esa pequeña introducción, porque es un debate que más allá del PL, de la prevención del lavado de activos, es mucho más allá del compliance que lo que vamos a ver el día de hoy. Adelante, Miguel. sí, correcto. Bueno, muchas gracias antes que nada la invitación. Para mí es un honor, Daniel, Fernando, pues ya con Fernando hemos compartido ya en otras ocasiones, pero bueno, yo creo que un poco para aterrizar un poco el tema, para dividir un poco el tema de los roles, en mi caso al menos, es ver el tema de qué pasa concretamente en el Ecuador, específicamente el tema del compliance como concepto macro y realmente cómo se lo tiene que identificar en el sector bancario. O sea, realmente acá a nivel de derecho doméstico, cómo se enfoca el tema, cuál es la importancia, la trascendencia, que creo yo, Fernando, especialmente las cosas que tú abordas, nosotros tal vez estamos todavía en esa especie de generación de cultura, de implementación, de adaptación, que lamentablemente en el caso ecuatoriano no es igual al resto de países de Latinoamérica. Se implementó el sistema, no se implementó totalmente bien a nivel normativo, y de esto parten algunas situaciones como las que conversamos en algún momento, pues el tema de que
la existencia de que las empresas o la persona jurídica pueda tener un compliance acá en el Ecuador no es un eximente de responsabilidad, sino que por el contrario es una especie de atenuante. Entonces entras a la duda si realmente esa atenuante de la persona jurídica viene a ser realmente un eximente o no. En la práctica puede ser que sí, o realmente a nivel normativo es algo que no se ha regulado bien. Entonces, igualmente que no todos los delitos pueden ser ejecutables a través de todas las personas jurídicas y particularmente ahora, yo creo que el país ha sido básicamente muy golpeado en dos temas concretos. El tema no solamente bancario, sino para el sector bursátil, donde igualmente se han enfocado algunas de estas circunstancias. Entonces, yo creo que básicamente podremos llevarlo en ese sentido. Yo realmente, como te digo, lo que voy a hacer es sí hablar un poco, tal vez, yo creo que Daniel lo va a hacer con mucha solvencia en ese sentido, en el punto de vista comparado, pero igualmente yo sí voy a entrar un poco en lo que son genéricamente el tema de compliance y básicamente el porqué de un compliance en el caso ecuatoriano, o sea, por qué realmente es importante el tema. Y creo que obviamente, Fernando, tú, pues obviamente incluir lo que tú sostenías, ya incluir la parte forense también, porque bueno, que esa ya es realmente el complemento en sí de todo el sistema, ¿no? Entonces, yo muy gustoso de estar con ustedes, así que más bien cedo la dirección para ver cómo iríamos, empezamos o si una discusión abierta en todo sentido. En todo caso, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar con ustedes. Qué Gracias. gusto, señor juez, estar acá juntos. Yo tal vez quisiera hacer un comentario, José, si me lo permite, sobre esto. Yo estoy Por fascinado favor. oyéndolos y acá tomando notas, pero Por lo favor. primero es que mis comentarios no están enderezados a hacer una presentación de qué es compliance. Digamos, pero digamos, para decirlo, ahora que, digamos, que se pone sobre la mesa en términos muy generales, pues no es nada distinto que una serie digamos, es un sistema, digamos, que contiene una serie de roles, responsabilidades, de políticas, todas enderezadas a, digamos, identificar cuáles son los riesgos, dependiendo qué tipo de compliance, y, o sea, voy a hablar de eso más adelante, y después, obviamente, pues, hacer toda una gestión de esos riesgos una vez identificados para mitigarlos y gestionarlos. Pero mis comentarios en realidad es para, digamos, sobre un tema que es, hoy en día, cuando uno ve el título de esta presentación, digamos, yo lo que quería hacer es que, como el título de esta conferencia, cuando uno lo ve, pues es básicamente el compliance del derecho bancario y el del mercado de valores en el marco de la nueva normativa. Lo que quiero empezar por decir es que, o sea, qué significa eso, porque es nueva, quiere decir que había antes, tratando de hacer un contraste en lo que había y lo que hay, y la evolución que hemos visto estos años. Tal vez el segundo comentario es que lo que dice Fernando es muy importante, el tema cultural es esencial, y mencionabas el tone at the top, que el tone at the top tiene que existir tone at the top y tone from the top, tiene que estar allá, que la alta dirección lo tenga muy claro, qué se puede y qué no se puede, dar una directriz, pero además que eso permee hacia toda la organización. Y ahí vemos en temas de entidades financieras, ustedes han visto, de hecho, Santiago, en Viña del Mar, tuve la oportunidad hace unos años de una presentación dedicada solamente a sanciones de entidades financieras y los valores son aterradores, es decir, los valores de sanciones son gigantes, gigantes. Y básicamente, si uno ve las sanciones por temas de compliance a las entidades financieras en el mundo, realmente han sido justamente por lo que dice Fernando, esa ausencia de tema cultural. Son los casos de el banco que está en México y decía, tengo todo mi programa, lo tengo in place, hago todo, y la verdad es que cuando investigaron era lo que se llama el willful blindness. Es como, en realidad te hiciste el ciego, te hiciste una palabra que no puedo decir en público, pero te hiciste el ciego y básicamente no importa que formalmente tengas, lo importante es el tema que de verdad lo vivas. Y el tema de eximente versus atenuante, señor jueza, es un tema importante para discutir y me une a una pregunta que hay ahí en el panel que se ponen en las preguntas ahora cuando lo disponga José. Pero cuando quieran pasamos al segundo tema. Yo, Daniel, antes de pasar al segundo tema, hay una pregunta de parte del señor Fernando Llavar desde Guayaquil. Considera como, para ti, Daniel, considera como un obstáculo para la implementación del compliance bancario y bursátil que Colombia no tenga responsabilidad penal de personas jurídicas. En absoluto, y voy a explicar esto que es una falacia, y voy a explicarla por qué las discusiones a nivel regional, de hecho.
han sido, esto lo ven lo mismo cuando fue la ley penal de Argentina, pasó lo mismo de hecho con la norma esta famosa francesa, que tiene el nombre del senador francés, en el mundo entero, realmente dije en la región, pero es que es el mundo entero. ¿Cuál es la situación? La tendencia, para darle contexto a quienes no están muy metidos en este tema desde hace años, es que en el mundo se tomó la decisión, en algún momento, se consideró que era importante que los regímenes que tradicionalmente aplicaban a las personas naturales se extendieran a las jurídicas. Eso es todo. Lo único que dijeron, mire, cuando hay un tema como la responsabilidad penal aplicada solamente a personas naturales, se dijo ya, queremos que también le pase algo a las personas jurídicas. Y entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el mandato de la UNCAC, ¿no? Es el United Nations Convention Against Corruption, o cuando uno ve el mandato de la OCDE. Colombia entró a la OCDE hace poco como miembro pleno. Yo tuve el gusto de acompañar al gobierno Santos, que fue el que estaba, ¿no? Yo soy apolítico, no estoy en la política, pero como digamos, me nombraron, o sea, me invitaron a ser parte del comité de entrada a la OCDE en el capítulo anticorrupción, que era clave para OCDE, como saben, es uno de los temas más importantes de OCDE. Y realmente uno se da cuenta que el mandato que trae es el de establecer en las legislaciones internas un régimen de responsabilidad de personas jurídicas. Y expresamente se dice que puede ser responsabilidad administrativa o penal. Eso es el contexto. Y entonces ha venido un poco como las discusiones de si es que el penal es lo bueno, porque tenemos una tendencia en América Latina de pensar, de penalizar todo, que es que lo penal es lo que es fuerte, lo penal es lo que genera efectos. Con además, yo creo que una ceguera, y es que resulta que es que Latinoamérica tiene algunos de los índices más altos de impunidad del mundo. Y cuando uno tiene de impunidad altos en el mundo, está el doctor José Urano, que es un penalista, pues sabe que la respuesta no suele estar en la legislación. En otras palabras, si uno sube el Código Penal y dice que la sanción por hurto ya no va a ser un día de cárcel, lo estoy inventando, sino 25 años de cárcel, eso no va a frenar el hurto, pues porque es que es lo mismo si no lo cogen a uno, si hay, digamos, impunidad, lo mismo que sea un año, 70 años. Y entonces, tal vez lo que quiero decir es que yo he sostenido, de hecho, entonces, siguiente punto, en Colombia sí tenemos responsabilidad de persona jurídica, en virtud del mandato de la UNCAC, en virtud de la OECD. Y responsabilidad administrativa, que es una de las opciones, que es mejor que la penal, en mi opinión, porque ni en la una ni en la otra se va a la cárcel nadie. En otras palabras, las personas jurídicas no se van a la cárcel. Y resulta que una de las cosas que diferencia digamos, una de las muchas cosas pero una muy importante, que diferencia la responsabilidad penal de otras responsabilidades, es que cuando uno comete un delito se puede ir para la cárcel. Es una de las sanciones diferenciales de los demás regímenes. Y como en personas jurídicas no hay cárcel, ¿cierto? Si no hay sanciones, ¿qué sanciones le pueden poner a una persona jurídica? Le pueden poner sanciones, digamos, multas, le termina la persona jurídica, pero es que eso puede hacerse por penal o administrativa. Y entendiendo eso, para quien preguntó esto y para el público, a mí no me cabe, y lo recomendé, de hecho sigo el debate en Colombia, que hay un trámite del Congreso al cual yo me he puesto, o públicamente me han invitado al Congreso a hacer unas presentaciones. ¿Por qué creo que es mejor la responsabilidad administrativa que la penal? Porque resulta que al ser, digo, lo mismo en cuanto a que las consecuencias son sanciones, terminación de persona jurídica, etcétera, pues hay unas dificultades en derecho penal que no hay en administrativo. Les pongo un ejemplo. Mientras que los jueces penales no suelen ser tan especializados en estos temas, las entidades administrativas pueden especializarse muy rápidamente. Es decir, el gobierno nacional tiene una superintendencia, por ejemplo, como en Colombia, que es la que administra el régimen de soborno transnacional para personas jurídicas. En cuestión de un mes, contrata a 20 expertos de primer nivel para que gestionen el régimen localmente y se acabó. No hay carrera, digamos, judicial, etcétera, que son expertos en el tema. Pues el otro es más, segundo, es mucho más rápido. El tema administrativo suele ser más rápido que el penal. Se demora menos. ¿Por qué? Porque tiene más staff, tiene menos cosas para enfocarse, es más especializado, se dedica a eso. Pero una cosa que el doctor José Urbano me entenderá muy bien, y es que en materia probatoria suele haber una gran diferencia en materia penal y civil. Y es que la carga de la prueba suele ser más alta en derecho penal. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque cuando es en temas penal suele estar en juego la privación de mi libertad, un derecho tan elemental considerar como eso. En el otro no, y en consecuencia no se justifica esos, digamos, estándares probatorios tan altos del derecho penal tan administrativo. En suma, es mucho más eficiente un régimen de responsabilidad administrativa que penal.
En mi opinión, y se puede lograr exactamente lo mismo. Entonces la respuesta es no contundente, no tiene ningún efecto que en Colombia no haya, y por cierto estoy rogando que no cometamos el error en Colombia de dejar nuestro régimen administrativo para meternos en el penal. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a la persona que preguntó. Por favor, a través del chat, bienvenidas a cualquier otro tipo de preguntas. Esta mesa redonda digital es justamente la manera de trabajar, es con preguntas, opiniones. No quiero utilizar la palabra informal porque la verdad que todos somos aquí muy formales, pero la idea es justamente hacer esto, ¿no? Que opinar, saber conceptos, cualquier opinión que tengan, consulta, pues a través de la viñeta de Question and Answer, por favor, de preguntas, encantado de la vida. Aquí Sí, hay otra pregunta. voy a tomar tal vez, si puedo Por romper un favor, momento Miguel, para por poder favor. continuar. Sí, hay cosas muy interesantes en lo que sostiene Daniel, para ver un poco lo que pasa acá concretamente en el Ecuador. Y efectivamente sí, el tema administrativo en ocasiones suele funcionar de una forma un poco más eficiente. O sea, eso efectivamente es así. ¿Qué pasa acá o qué sucede directamente en el caso ecuatoriano con relación al tema administrativo? No sé cómo funciona, por ejemplo, en Colombia, ya, pero acá realmente a nivel administrativo, por ejemplo, una misma persona sí puede tener varias responsabilidades sobre un mismo hecho. ¿En qué sentido? A ver, puede existir una responsabilidad administrativa existente sobre un tema que viene a ser la inobservancia, en este caso, a una norma. Básicamente es eso. Sobre ese mismo presupuesto fáctico, sobre ese mismo hecho, puede existir igualmente una responsabilidad civil, que viene a ser en todo caso, en primer término, la inobservancia de la norma; segundo, el perjuicio económico que se ocasiona, en este caso, a una institución del Estado, por ejemplo, el administrativo. Pero sobre ese mismo hecho, igualmente, pese a existir los dos mismos puntos iniciales, también puede existir algo que se entiende como un indicio de responsabilidad penal. Entonces, a la larga, sobre un mismo tema, existen tres posibles sanciones sobre ese hecho en concreto. Eso como norma genérica. Ahora, ya en la práctica, cuando uno pretende ya a la larga judicializar el tema, ya se da cuenta que hay ciertas situaciones que a la larga se pueden repetir. Ejemplo, en el tema de tener, por ejemplo, una responsabilidad civil que viene de una deficiencia administrativa, ya al evento de que existe un proceso penal, se entendería como que se estuviese duplicando el sistema de reparación integral. ¿A qué me refiero? Que a la larga ya se ordena ejecutar algún pago como consecuencia de una reparación integral que por la misma responsabilidad civil, entiendas en el caso ecuatoriano, por ejemplo, una glosa, una orden de reintegro, ya se está ejecutando la orden en este caso de que se pueda cancelar. Entonces, esto se discute muchísimo a nivel de lo que dice la Constitución, de que no se pueda procesar o no se pueda a una persona por un mismo hecho. Entonces, la respuesta a la larga que ha dado las diferentes instituciones del Estado es que, bueno, un tema es el tema administrativo y otro tema viene a ser el tema jurisdiccional. O sea, una cosa es lo que hagas a nivel administrativo y otra cosa es lo que hagas a nivel jurisdiccional. Yo insisto, o sea, para mí, yo saludo mucho el tema de el Ecuador tenía que ingresar al mundo realmente del sistema regulatorio, de poder que las personas jurídicas, que las empresas puedan contar actualmente con un sistema de protección, que es importante que lo tengan. Pero nuevamente insisto en el primer cuestionamiento que hacías, Daniel, realmente acá, lo que pasa, para no hablar de Colombia, lo que pasa en el vecino país peruano, vamos a Perú directamente. O sea, que uno en Perú realmente dice, bueno, una persona jurídica puede tener responsabilidad penal o no. O sea, ellos dicen siempre, bueno, son tres cosas muy claras que van a existir para ellos. Primero, la existencia de la persona jurídica. Sencillo. Segundo, la existencia de una persona natural, en todo caso, que puede ejecutar los hechos a nombre de la persona jurídica. Y tercero, la ausencia de un compliance. Allá es sencillo. O sea, allá el hecho de poder tener ya un compliance viene a ser un eximente de responsabilidad. Nosotros a la larga no compartimos un poco eso, hablamos en todo caso de este sistema de atenuantes, y ahí viene el tema, en la práctica, no realmente no ha habido todavía ninguna decisión o jurisprudencia importante sobre ese tema para verificar hasta qué punto se puede considerar el atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica sobre una situación a la larga que a veces, ¿cómo? Una media clausura definitiva, una suspensión temporal de actividades. Entonces, ahí entramos básicamente a ese punto no desarrollado, que creo yo que a nivel local, a nivel doméstico, en su momento, pues la Corte Nacional de Justicia se encargará de ejecutar.
Creo que hay algunas preguntas. Vamos a dar, en todo caso, te devuelvo la palabra, José. Gracias, Miguel. Fernando, ¿quieres acotar algo a lo que acaba de Mi- decir? Sí, yo voy a hablar no términos legales porque aquí la verdad que entre abogados, ellos son los doctores y los expertos. Y yo le voy a poner un punto de vista mucho más práctico del cómo, ¿ok? Vi una pregunta aquí en el chat de Q&A si la parte ambiental debería estar bajo respecto a los compliance bancario y todo lo demás, ¿no? Las normas ambientales. Les voy a plantear el framework, ¿ok? La base que debe tener. Okay, hablé hace un ratito sobre el Tom at the top y yo concuerdo con Daniel con el Tom from the top, pero vamos a partir de un punto de vista muy sencillo, muy práctico, que son riesgos. Todo programa de compliance, llámese en la industria, en el sector bancario, bursátil y todos los sectores que tú puedas ver, tienes que partir por una evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos se tiene que complementar no solamente con lo que tú te digan o identifiques, sino también con como lo llaman en Estados Unidos, la otra parte de defensa es los books and records, toda la parte contable, ¿no? Los controles internos que deben existir dentro de la organización. Esa parte de riesgos y la parte contable y la parte de los controles internos es sumamente importante dentro de un programa de compliance. ¿Ok? Y esto va a estar alineado a lo que dice la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y Miguel no me va a dejar mentir. Entonces, todo parte de un enfoque del mensaje, el compromiso de la alta dirección y el mensaje que o de los riesgos que tienes que identificar como organización para poder, si no conoces los riesgos, no vas a poder mitigar nada y no vas a poder controlar nada. Luego, parte de esos riesgos, identificaciones, qué controles existentes, qué controles nuevos pueden imponerse o establecerse y cuáles finalmente los indicadores de gestión que esos controles deberían tener. Ahora bien, ¿paramos ahí? No. Porque siempre un programa de compliance, más allá impuesto o no por un sistema de gestión, lo que siempre se tiene que ver es el reevalúo, la remediación o la mejora continua, que esto va a ir partiendo hacia dónde queremos llevar el programa de compliance. ¿Ok? Y dentro de los programas de compliance existen diferentes temas. El penal, que va a tener sus propios evaluación de riesgo, sus propios controles y sus propios indicadores de gestión. Y obviamente aquí va a haber autorías y canales de denuncia, que esperamos tocar eso más adelante, y los temas de investigación, que es propiamente bien, como bien lo destacó Miguel a su parte, la parte de investigaciones internas forenses, ¿no? Y luego viene la parte penal, puedes meter la parte de anticorrupción, puedes meter la parte de prevención de lavado de activos, puedes tener la parte de temas de privacidad de datos, la parte ambiental. Todo se trabaja bajo el mismo esquema de un programa de compliance. No es que tienes un compliance bancario, tienes un compliance penal, tienes un compliance, no. Los pilares de un programa de compliance siempre van a ser los mismos. Por eso que les estoy contando a ustedes el cómo. El cómo se produce esto es bajo la misma metodología de establecer o implementar estos pilares de compliance que nos van a ayudar a tener estos atenuantes o eximentes de acuerdo a la legislación de cada uno de estos países, en este caso atenuantes, nos van a ayudar y nos obliga a nosotros a pensar cómo yo me defiendo. Y en México también aquí existe la responsabilidad penal de la persona jurídica. Nosotros como firma implementamos modelos de prevención de delitos con un enfoque de sistema de gestión, con una herramienta de gestión. Entonces, lo que yo le quiero llevar a la reflexión a la audiencia el día de hoy es, hoy por hoy, más allá del compliance que ustedes tengan del KYC, conoce tu cliente, conoce tu proveedor, todas las partes regulatorias que tienen que hacer, ¿cuál es el fundamento de las evaluaciones de riesgos de las otras materias de compliance que tiene que tener y debe tener tu organización en tu institución bancaria, institución bursátil? ¿No? ¿Cuáles son esos riesgos que has identificado en materia penal, en materia ambiental, en materia anticorrupción, en materia de privacidad de datos, que son ya temas que están ahí vigentes y latentes en el Ecuador? Entonces, ese punto de partida, juntándose, aunado a la parte de compromiso de la alta dirección, aunado a la parte de todos los controles identificados o por desarrollar o identificar, y los indicadores de gestión de compliance, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a entender la efectividad. Y ahí, Miguel, te llega a ti un caso, porque aquí en México nosotros hemos hecho peritaje de compliance, ¿no? Ante jueces como tú.
¿no? Entonces, llega ante el juez y lo que te va a decir, demuéstrame que has tenido un programa de integridad, un programa de compliance, un debido control organizacional. Esa defensa es la que te va a salvar a ti de posibles sanciones, inclusive llegar hasta posiblemente la muerte de la persona jurídica. José, tú eres el experto en materia penal, pero eso es el punto a los cuales debemos evitar como instituciones financieras, instituciones bursátiles, y hoy por hoy las instituciones bursátiles han tenido un escándalo en los últimos meses increíbles. Pero ¿qué ha pasado? Todo el mundo salió el periodicazo y luego ¿qué pasó? Todo se apagó. ¿Pero por qué? Porque no se sabe a luz cierta cómo se han estado investigando, cómo se han estado defendiendo, y si llega a una defensa, ¿cómo te defiendes? Programa de compliance, el derecho en esta parte, el sector bancario y bursátil, es la defensa a la cual tú vas a poder demostrar el debido control organizacional. Miguel. Perfecto. Gracias. Hay Miguel. cosas, sí, en las cuales obviamente yo voy a responder siempre en abstracto, Fernando, que no puedo ser muy preciso. Estaba leyendo también un poco las preguntas del chat, veo que Fernando ha hecho una buena reflexión. Fernando, te mando un fuerte abrazo acá a través de este medio. Y hay muchas cosas que son ciertas. A ver, y ato un poco a lo que indicas en este caso, Fernando, también, y es que una cosa es pensar que yo tengo un compliance o decir a la larga, no, yo tengo un manual, un cumplimiento normativo, yo tengo un manual de integridad. Claro, yo lo puedo tener. O sea, una cosa es a la larga un sistema o un manual de cumplimiento normativo, puedo tener mis códigos de ética, pero otra cosa es que el sistema funcione. Entonces, hay una diferencia muy importante entre tener un sistema redactado, escrito, y otra cosa muy distinta es la implementación del sistema o el programa de cumplimiento. Entonces, son los temas distintos. Incluso, yo creo que en España hay mucho precedente en este sentido, en que incluso aquellas empresas que tienen una redacción normativa que le llaman un compliance, claro, no lo es. Vamos a coincidir todos. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que se pretende optar cuando viene el problema de decir, no, yo sí tuve un manual de cumplimiento. O sea, eso no es así. Una cosa es a la larga tener un manual normativo que pasa escondido, pasa guardado, no me sirve. Cuando viene el problema, yo digo, no, sí lo tenía. Incluso en España ha sido muy claro decir, momento, eso no es ni siquiera un atenuante, eso es incluso un agravante de la infracción, porque se está pensando a la larga en que se tiene un programa de cumplimiento cuando no se lo tiene. Para que el programa de cumplimiento exista, para que sirva en su integralidad el sistema de compliance, obviamente tiene que pasar por una serie de filtros. No solamente su diseño, como muy bien, creo que Fernando lo desarrolla de forma excelente, es el tema del análisis de riesgo, verificar las vulnerabilidades, generar luego de eso el manual normativo, establecer mi canal de denuncias, establecer mi comité de cumplimiento con los officer compliance, el tema del lavado de activos, en el caso ecuatoriano existen hace algún tiempo, y luego de eso a la capacitación para cerrar la integridad. Es decir, que a la larga, toda persona que esté dentro de la empresa conozca efectivamente qué es lo que tiene que hacer cuando se presenten determinadas circunstancias. Eso en cuanto al mundo del deber ser. En cuanto a las preguntas que están acá, hay un tema muy cierto que pasa en el Ecuador, es que acá en el Ecuador a veces no existe, o si hay muy pocos personas especializadas que puedan realizar en su momento una pericia forense. Y una cosa, por ejemplo, es un peritaje sencillo, una cosa es un peritaje contable, una cosa es un peritaje específico y otra cosa muy distinta es un análisis forense. El análisis forense como tal realmente es muy escaso acá. Entonces, entiéndase como análisis forense realmente un sistema integral, realmente se tiene que verificar una serie de situaciones, no la hay. Entonces, ahora, Fernando me preguntas a mí, bueno, ¿qué pasa en uno de estos temas a la larga que viene? ¿Cómo se analiza? O sea, realmente como creo que coincidimos todos en ese sentido. Una cosa es tener un programa de cumplimiento guardado en el cajón, donde básicamente lo que hace es redactar una serie de articulados que nunca se hizo efectivo. Y otra cosa es realmente un marco de nivel de cumplimiento con el compliance que permanentemente se encuentra trabajando. La idea del sistema es de que trabaje solo. La idea del sistema a la larga es que los riesgos, si los quieres analizar in-house o los quieres analizar
darle esa responsabilidad a otra empresa que lo haga, pero permanentemente se va analizando el riesgo. Entonces, la idea es de que básicamente el manual, el sistema, el diseño se implemente en práctica, no se implemente únicamente a nivel retórico, que eso a la larga es lo que genera la deficiencia del sistema. Y eso, mucho ojo, que a veces es lo que más pasa, es lo que más sucede. El tema de tenerlo realmente, pero no ponerlo en práctica en este sentido. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Ahora, en el contexto normalmente que se pueda tener de algún inconveniente como consecuencia del establecimiento, de alguna infracción que lo pueda cometer la empresa, bueno, es lo que se debería revisar, ¿no? Hay un estándar que obviamente ustedes lo conocen muy bien, que hay que cumplir para que el programa de cumplimiento llegue a ser efectivo. Gracias, Miguel. Yo entendería que pudiésemos seguir hablando sobre el mismo tema. Creo que Daniel está que me hace luces ya con los ojos, porque quiere tocar el segundo punto, pero para recapitular un poco de lo que se ha dicho de los tres panelistas, pues en primer lugar, pues entender primero que nada respecto del tema de las empresas, tener un modelo jurídico de qué responsabilidad tiene la latitud geográfica, un compromiso de alta dirección, que en otras palabras es el liderazgo, porque de una otra forma, pues, si la persona, los altos jefes no lo cumplen, al momento de generar evidencias en una sede administrativa o un sede penal, lo que decía Miguel, pues, que poder tener un código de ética que establece que todo es un arco iris y tener un programa de cumplimiento, pues, en un archivador súper lindo y todo, pero que no genere más que nada pruebas documentales o evidencias de que ese sistema esté funcionando. Y finalmente, pues, más que nada, lo más importante, yo creo que tenga coherencia, ¿no? Que todo esto tenga coherencia, porque es difícil que sin coherencia no puede haber idoneidad ni eficacia, tomando en cuenta que el compliance no es cantidad, sino es calidad. Daniel, por favor, te cedo nuevamente la palabra. Yo estoy Por favor, te fascinado, querido pido. José. Yo estoy fascinado y podría quedarme, ustedes me dirán que soy muy aburrido, pero el resto de la tarde conversando en esto. Y yo diría bueno, hay dos preguntas, cuando quieras podemos hablar, pero yo creo Sí, que hay dos preguntas. no hay duda hoy en día, ninguna duda. Y por muchos años además, porque es que acá nos llevan, digamos en Estados Unidos, que nos quedan, digamos en los precursores, es evidente que los paper compliance no funcionan. Pues tiene que ser un programa efectivo, eficiente, vivo. Y de hecho ya hay en América Latina, en Chile, hay un reciente caso muy interesante, mucho más largo de lo que uno quisiera realmente, pero muy interesante precedente de responsabilidad penal de personas jurídicas, en donde se analiza con mucho detalle esto, digamos, qué tiene que tener para que sea eficiente para todos los que están empezando en compliance en países con esta responsabilidad. Es muy importante cuando hay atenuantes o eximentes, que es lo que es la tendencia moderna, mirar ese fallo de Perú, de Chile, que es muy interesante. Y el siguiente es el caso, ya hay varios, pero uno reciente de este año de España, muy similar, en que se enfoca el juez español en determinar qué es eso. Pero de eso tenemos 20 de historia de Estados Unidos para verlo, y yo coincido con todos. Tal vez quisiera entonces pasar y ojalá hablemos del tema repito, el tema de eximentes, porque es un tema fascinante, pero tal vez quiero hacer un último comentario sobre lo que se ha dicho hoy por Miguel hace unos minutos, y también por Fernando, y es, en materia de responsabilidad, digamos, de las personas jurídicas, yo creo que el tema del eximente también hay que entenderlo muy bien en su contexto. No se puede olvidar nunca el contexto de esto, y es que cuando hay, digamos, normas que no establecen la posibilidad de que haya una exención de responsabilidad, sino solamente una reducción de la responsabilidad, se parte de un mal entendimiento de dónde viene esto. Y es que, bajo un principio elemental que nos encanta más en América Latina, que es el derecho romano, y de allá viene esto, es que nadie está obligado a lo imposible. Entendiendo eso, la persona jurídica puede evitar que las personas naturales, digamos, hagan ciertas cosas, pero digamos, es un hecho, un supuesto de hecho equivocado esperar que la persona jurídica pueda en efecto evitar que una persona natural o física o humana, como llaman en la nación española, incurra en la conducta prohibida. Porque
lo que puede hacerse es simplemente es pedírsele a la compañía que haga lo mejor que ella pueda. En otras palabras, lo que, si me lo permiten, lo que se le debe pedir a las compañías es, el régimen es, entendemos que ustedes como compañía, como administradores, no pueden evitar que haya un acto de lavado en el banco o de corrupción. Eso es imposible, Miguel. Nadie podría, ningún juez podría exigirle a alguien que evite eso, porque es imposible. Yo no puedo, como decía, y me encanta en ese contexto lo que decía Fernando, del banquero que habla que no sé cuántas branches que tiene alrededor del mundo y del país, asegurarse eso. No lo puede hacer. No se le puede exigir. Pero lo que está diciendo la norma es, mira, si tú, banquero, si tú, administrador, gestor de riesgo, haces lo mejor que tú puedas bajo las mejores prácticas y con base a las normas vigentes para evitar que en tu compañía se incurra o se faciliten actos de lavado o corrupción, y yo verifico que lo hiciste, que es el tema de programas efectivos de cumplimiento, no paper compliance, entonces debería eximirse la responsabilidad, porque es que no puede uno pensar en una cosa que yo hago todo lo que tengo que hacer y además termino respondiendo. Eso no tiene ningún sentido, va en contra de los principios mismos de responsabilidad. Y entonces, por eso es que, digamos, yo siento, y esto, digamos, hace un debate, que el mejor régimen en esta materia es aquel que permite la exención de responsabilidad, una eximente responsabilidad. Y cuando uno ve los atenuantes, pues el atenuante puede ser que yo puedo sancionar mucho o poco, pero exige, lleva, casi que forza al juez, a pesar de que hizo lo mejor que se le podía pedir a sus gestores, al final termina exigiéndole que, digamos termina exigiéndole al juez, si se quiere, que lo sancione. Pero con eso paso al segundo tema de las grandes tendencias en esta materia, y es el siguiente. Siguiendo con, digamos, el título de contraste evolutivo del compliance, el derecho bancario y el mercado de valores, es que para los bancos en particular, las entidades financieras y los emisores en general, cambió dramáticamente la noción misma del compliance y cumplimiento, que lleva a hacernos preguntas como qué diferencia hay entre compliance penal corporativo o compliance penal y compliance sin ninguna calificación. Y digamos, por lo general no existe una noción única ni unificada sobre lo que es un sistema de cumplimiento o compliance. Lo que suele suceder es que cierta regulación incentiva, sugiere u obliga, lo cual varía según la jurisdicción y el tipo de cumplimiento, a cierto sector de la economía, pues sector financiero, sector real de la economía, a adoptar medidas especiales para prevenir y administrar un riesgo específico. Y ese riesgo específico puede ser de muy diversa naturaleza, puede ser en temas laborales, protección de datos, corrupción y ética, lavado de activos, y más recientemente, pues armas de destrucción masiva, etcétera. Y entonces, digamos, por razones históricas asociadas con los países que expidieron primero regulaciones en esta materia, solamente por temas históricos, ningún tema más de los cuales está presente en este panel, la noción de compliance, sin calificación ni contexto específico, se asocia tradicionalmente con el cumplimiento de normas en materia de corrupción y en el contexto financiero con delitos o crímenes financieros, incluyendo el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En suma, si ustedes me permiten, unas pocas disciplinas, querido José, digamos, nos apropiamos de la noción genérica de compliance y cumplimiento. Así de sencillo. Alguien puede decir, oye, pero ¿por qué compliance no significa compliance en temas tributarios? A diferencia de la anterior, la noción de compliance penal está asociada en general con la prevención y administración de delitos, esto es, de conductas que están tipificadas y sancionadas por la ley penal. Ahora bien, sobre esta afirmación quisiera advertir lo siguiente. Primero, el cumplimiento penal corporativo tiene por objeto prevenir la comisión de delitos por personas naturales físicas o humanas, como se llaman en algunas jurisdicciones, que hacen parte de la organización. Y no es cierto, en mi opinión, como si en algunos, que los sistemas de compliance penal sean relevantes solo en jurisdicciones en las que hay responsabilidad penal de personas jurídicas, porque terminan cumpliendo propósitos similares. Pero en este, digamos, tal vez segundo gran bullet que quiero lanzar a la mesa, es que mientras que típicamente cuando uno habla, si ustedes hablan con un oficial de cumplimiento, de todos los que ustedes, digamos, conocen, estaban de los bancos o emisores, estaban enfocados fundamentalmente en gestionar riesgos que eran de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ese era el mandato que se les dio por muchos años, y además gastan millones de dólares al año en eso.
Y un oficial de cumplimiento moderno, hoy, actual, hoy en día, eso ya está pasado. Hoy en día su labor excede eso. Tiene que ver con temas, hoy en día, por ejemplo, muchas veces de protección de datos, pero también de temas, obviamente, de corrupción. Tiene que ver con temas de armas de protección armas de destrucción masiva, con temas de FinCEN, que es el tema de lavado gringo. ¿Quién dijo que alguien pensaba antes en FinCEN? Hoy en día FinCEN para un banco es fundamental. Y con el nuevo Anti-Money Laundering Act del 2020, que es un gran ejemplo de ese brazo algo. FATCA, por ejemplo, si acá hay oficiales de cumplimiento de bancos, saben que FATCA hoy en día es fundamental en los bancos de cumplimiento. A veces se le pasa al oficial de cumplimiento a otros CRS, en los Common Reporting Systems. El US Sanctions, European Sanctions, sanciones de banca multilateral. En suma, el siguiente bullet que lanzo a la mesa es que, a diferencia de lo que sucede antes, oficial de cumplimiento lo voy a llamar enfocado en lavado de financiación y hoy en día enfocado en multi-compliance. Ese es mi segundo bullet. Gracias, Daniel. Tenemos dos preguntitas, igual, antes de conceder las palabras a Miguel y a Fernando, para que repliquen a lo que acabaste de manifestar. Tenemos la primera pregunta, es ¿qué usted considera que se necesita en Ecuador para que todas las empresas adopten un compliance 100% funcional? ¿Y qué relación le encuentra respecto al compliance bancario con las normas ambientales en general, que incluyen muchas sanciones, a pesar de que esto está muy poco reglamentado? Son dos preguntas no necesariamente dirigidas a Daniel, cualquiera de los panelistas pueden contestarlas, pero bueno, le concedo la palabra a Fernando o a Miguel, el que quiera por favor acotar. Yo te diría, y con esto y ya te la palabra es lo siguiente. Cuando en Lima, hace un par de años antes de la pandemia, me preguntaron qué diferencia había entre el compliance de Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil y el de Dinamarca, Noruega, ¿no? El UK. La diferencia está fundamentalmente a responder esa pregunta es en el enforcement. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer enforcement. Cuando hicimos el análisis en Colombia para entrar a la OCDE, que de eso dependía la entrada a Colombia, como saben, porque la OCDE por Estados Unidos, digamos, para el level de field, digamos, hace un énfasis en que todos tienen que trabajar en eso. Hicimos casi que, estoy sobresimplificando 3 años de trabajo, pero teníamos normas suficientes. El problema no eran normas. Ahí estaban, funcionaban, eran adecuadas. Nos tocó meter una nueva norma de personas jurídicas, pero el problema no era ahí. El gran gap, lo que nos diferencia a nosotros, José y Miguel, de los demás países, digamos, más avanzados, es que allá se hacen cumplir las normas. ¿Por qué digo eso? Si ustedes dicen, ¿qué hacemos en Ecuador para tener un compliance que se implemente, que sea vivo, que la gente empiece a pararle bolas? Hacer enforcement, que las entidades encargadas, digamos, de revisarlo, verifiquen que se está cumpliendo, que haya sanciones cuando se incumpla, que haya sanciones severas, porque la única razón por la cual, y eso está probado, no en América, del mundo, es que la mejor política para que algo se implemente es el enforcement. Y el tema de los sistemas de riesgos, digamos, de los SARAs, sociales y ambientales, hay dos cosas: los protocolos verdes, que es básicamente que le han pasado la carga injustamente a los bancos para que hagan la gestión de redes sociales. Esto nació en Brasil, en donde el Estado se dio cuenta que no podía estar en todos los proyectos del Amazonas y grandes proyectos, estando, digamos, vigilando, que no tenía capacidad, no tenía cómo. Le dijo a los bancos, que eran los que finalmente hacían los proyectos, porque sin bancos no hay proyectos. Dijo, mire, espectacular, si les pedimos a los bancos, ellos van a hacer el control por cuenta nuestra. ¿Qué le dijeron? Que según los protocolos verdes brasileños que se replicaron en otros países, si ustedes para financiar un proyecto tienen que hacer análisis de riesgos sociales y ambientales. Y entonces eso en Colombia lo replicamos, trae incentivos tributarios, incentiva a los bancos a hacerlo. Y segundo, lo que dicen algunos, por ejemplo en Colombia sucede, le dice bancos, es que el tema de redes sociales y ambientales es, en últimas, un riesgo operativo el que usted está obligado por Basilea a revisar. Porque si el proyecto que usted financia es un proyecto que tiene, por ejemplo, una contaminación, pues va a dañar, pero olvidémonos del ambiente, es que no van a poder pagarle porque la sanción va a ser más grande y la remediación más grande que el crédito. Entonces está de por medio más riesgo de crédito. Y es por esa vía, queridos amigos, si es la pregunta, que se ha implementado en los temas de financiaciones, los temas de redes sociales y ambientales. Sí, yo voy solamente a citar un poco para la pregunta que era, ¿qué necesita el Ecuador para que todas las empresas adopten un compliance 100% funcional?
La respuesta no está tanto, el Código Orgánico Integral Penal ya lo establece. Coincidimos totalmente con Daniel, yo comparto totalmente esa teoría, realmente que no debería ser un eximente, no debería ser un atenuante, sino un eximente, porque realmente es lo que va a incentivar realmente a que puedas adoptar un sistema de compliance. Y es lo que realmente funciona mejor en los países que tienen este sistema. Ahora, hoy por hoy, el sistema, o al menos en materia penal, el sistema o lo que pasa en el Ecuador tiene un sistema transversal. Eso quiere decir que para posiblemente adecuar conductas, típicamente que se adecúen básicamente conductas penalmente relevantes, se tiene que analizar siempre algo que se conoce como norma extrapenal. Entonces, si se pretende, creo yo que ya es una obligación, pero si se pretende indicar que el 100% de empresas tengan un sistema de compliance, siempre hay que revisar ya no el tema penal, sino la regulación administrativa que vincule directamente a las diferentes empresas. Porque en el momento en el cual se presente tal vez un proceso penal, lo que se va a buscar es a través no del derecho penal, sino a través del derecho administrativo, si esa empresa vulneró o no vulneró algún tipo de norma extrapenal. Si lo hizo, entonces en ese momento pasamos al siguiente filtro. Si no lo hizo, entonces no hay para qué buscar más. Entonces, insisto, hoy por hoy el derecho penal ecuatoriano funciona a través de su Código Orgánico Integral Penal en un eje transversal. Eso quiere decir que para que pueda existir una conducta penalmente relevante, su presunto autor, entiéndase, la persona natural o la persona jurídica, debe infringir básicamente una norma extrapenal. Entonces, para fortalecer el sistema, se debería fortalecer las regulaciones extrapenales que permitan o viabilicen precisamente este tema de la existencia de los compliance, que no sean paper compliance, sino compliance 100% funcionales. ¿Qué nos falta, creo yo, a nivel de Ecuador? Perfeccionar a nivel normativo la secuencia del compliance. Eso es algo que obviamente nosotros acá hay que desarrollar. Entonces, ¿qué otros países sí la tienen? No sé, Daniel, cómo está el tema en Colombia, por ejemplo, pero secuenciar el tema a nivel normativo. ¿Para qué? Para que hayan básicamente indicadores de gestión muy claros que se determinen de qué es lo que se tiene que establecer y qué no se tiene que establecer. Ahí entramos a otro punto de discusión, que obviamente en función del giro comercial de todas las empresas va a existir un modelo que obviamente no puede ser replicado por otro. Es que todo se tiene que ver en función del giro comercial que pueda tener determinada empresa o que pueda tener determinada persona jurídica. No todo sistema de prevención va a funcionar de la misma forma con una empresa como otra, en función de los diferentes giros comerciales que se tienen. Y no solamente eso, sino que puede ser que existan determinadas empresas que tengan algunos giros comerciales, entonces obviamente hay que ir abriendo el abanico de posibilidades hacia cada uno de ellos. Básicamente, para responder a esa pregunta, es fortalecer el sistema extrapenal, que ya básicamente el artículo 49 del código lo dice. Tienes un compliance, ok, te atenuamos en todo caso la responsabilidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos realmente si existe o no eso? Revisemos en todo caso siempre la norma extrapenal. Eso básicamente es lo que quería contar. Gracias, Miguel. Y mi pregunta probablemente general para ustedes complementando esto es, en Estados Unidos, Daniel, tú lo conoces perfectamente, hay muchísimos jueces especializados en temas de crimen de cuello blanco. ¿Cuántos jueces, aparte del juez que tenemos aquí, gran juez, gran amigo, aparte Pasó, Fernando, ¿qué pasó? Sí, no, vea eso, vea eso. ¿Cuántos jueces tenemos, aparte de Miguel, capacitados o con herramientas suficientes para llevar a cabo un proceso en América Latina, ya hablamos de Ecuador, un proceso de crimen de cuello blanco? Y partimos del principio de que no hay procesos de crimen de cuello blanco. Simplemente hay dictámenes todavía o más allá de eso. Pero el único lugar que hubo proceso de crimen de cuello blanco, yo tuve la bendición, y fue que nos conocimos hace muchos años con Daniel, de vivir en Brasil. Yo viví muchos años en Brasil antes de venir acá a México. Y para los que no saben, yo soy ecuatoriano, vivo fuera del país hace 17 años. Radico en Ciudad de México hace 8. Y la verdad, la experiencia que vivimos en Brasil, siendo parte, que muy amable, grandes amigos míos que son íconos, que Daniel los conoce perfectamente, en materia de compliance de Brasil,
Ellos me adoptaron, me aceptaron y me agregaron a foros de discusión para elaborar la ley anticorrupción brasileña. Yo siempre digo, una de las comas de esa ley es mía porque yo trabajé en ese proyecto de ley. Y la verdad, fui el único no abogado y el único no brasileño. Entonces, para mí es un honor haber participado en ello, pero sobre todo en decir qué es lo que dio a esa pauta de poder iniciar un movimiento de compliance muy fuerte en materia de anticorrupción en Brasil. Y fue el hartazgo social, fue las partes políticas que giraron en torno a la destitución de Lula, bueno, de la prisión en Lula, presiones hacia Dilma Rousseff en aquel entonces y luego su destitución que ocurrió en su momento, ¿no? Y luego, bueno, ha tomado unos diferentes tintes políticos a la fecha, pero al final de cuentas creó una sensibilidad hoy por hoy en Brasil en materia de compliance muy importante. Pero recalco lo que dice Daniel, porque fue en las partes de sanciones y hubo un juez que se puso el chaleco antibalas, literalmente se puso el chaleco antibalas. Y un fiscal. No, yo un fiscal, sí, que se puso el chaleco antibalas, que efectivamente tuvo la valentía de decir yo voy a aplicar la ley. Entonces, hoy por hoy, sí, existen leyes dentro de nuestros países. Existe una nueva ley, una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde ya te exige tener un programa de compliance. Entonces, lo que se viene inmediatamente es, ya no solamente van a perseguir al político que vendió a los sobreprecios X, Y, Z a los hospitales o a las mascarillas, haciendo $100 cada mascarillas en la época de crisis, ¿no? Sino también va a ir sobre la empresa y sobre los directores y accionistas de la empresa. Entonces, ahora, estos testaferros se la van a jugar, las van a, van a tener, van a asumir esos riesgos. Y complementando a la parte que mencionó Miguel hace un rato, es la parte es forense. Pero ¿por qué la parte forense? Yo me especialicé, yo inicié haciendo investigaciones forenses hace 23 años en Ecuador, por medio de una persona que yo quiero mucho, una persona americana que fue mi socia y ya se retiró. Y ella básicamente me enseñó todo lo que sé y puedo compartirlo con el resto de mis alumnos aquí del Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, en materia de investigación. Y una de las cosas que siempre recalco y resalto, y se resaltamos, esta práctica en Estados Unidos inició hace 44 años, mi edad, y para que sepan todos mi edad. No parezco, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, al final de cuentas lo que yo quiero que ustedes se lleven es dónde está la evidencia para poderse defender ante eventos de compliance. Más allá de que tengas las mejores políticas, las mejores evaluaciones de riesgo, los mejores procedimientos, los mejores controles, los mejores KPIs. Si no tienes un canal de denuncia efectivo, donde recibiste la denuncia de manera independiente, autónoma, imparcial, y ejerciste de manera confidencial una investigación propiamente dicha, donde identificaste la causa raíz, la verdad es que de nada te sirve tener un programa de compliance si no te vas a poder defender y no saber una investigación interna exhaustiva para decir, mire, señor juez, aparte de todo mi programa de compliance que tengo, aquí están todas mis políticas, mis entrenamientos, mis due diligence, etcétera, 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 y que firmaron todo el mundo, Raimundo, todo el mundo firmó mis políticas, es cómo decir, hice una investigación y demuéstrame su investigación. ¿Quién la hizo? Ah, yo mismo la hice. A ver, o sea, tú no vas a ser juez y parte. ¿Quién fue el tercero especializado que te la hizo? Que te apoyó en esta gestión. Ah, mira, vamos a suponer, es Francisco Consulting. Ya me estoy echando la propaganda. Pero la cosa es, ¿cómo ustedes prueban que se hizo una investigación? ¿Cómo se encontraron estos hallazgos? ¿Cómo se identificaron estos hallazgos? ¿Y cómo fueron preservados y cómo se presentaron como prueba ante estos jueces, ¿no? Ante estos ministerios públicos. Entonces, esto en Estados Unidos, y hablando de comparado, ¿no? Existe hace muchos años, ¿verdad, Daniel? Hace muchísimos años. El trabajo Desde los de 70, consultor, sí. nosotros de consultores como especializados en materia de forense y compliance, con despachos como Daniel, con gente especializada como José, se viene trabajando hace muchísimos años. Entonces, esa práctica es la que se debe adoptar hoy, sobre todo hoy, porque ya existe esta reforma al Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. Ahora,
Lo que pasa es, muchas veces dicen, eso nunca va a pasar, ¿no? Así, porque la gente dice nunca va a pasar. Aquí en el Ecuador no pasa porque vivimos en tierra de nadie. Expresiones desde mis padres, de mis abuelos, que se fueron con el COVID, hasta mucha gente antes de nosotros, ¿no? Entonces, el punto está en que las generaciones que vienen ya no quieren asumir esos riesgos de que eso nunca va a pasar. El punto ahí es quién va a ser el primero que pase. Entonces, ¿alguien querrá ser el primero, José? No lo sé. ¿Alguien querrá ser el primero, Miguel? No lo sé. Daniel, no sé si quieres ver, escuchar casos de aplicación de estas leyes en Ecuador y serías tú el principal persona que está en el palco. Pero Bueno, al final de cuentas, ¿cómo esto, para llevarlo al punto de vista bursátil bancario que estamos atendiendo el día de hoy, es cómo ustedes se defienden? Y aquí no les va a servir ningún PLD, ningún Know Your Client, Know Your Supplier. No les va a servir esto. Tienen que tener implementado programa de compliance. Y veo la insistencia también de la parte Trajana, la doctora Trajano, o el doctor Trajano Lugo, sobre la parte ambiental. La verdad que con el compliance bancario, el punto de partida aquí, nuevamente, doctor, el punto de partida aquí es dónde o cómo está fundamentado tu programa de compliance, independientemente si es bancario o si es ambiental. Creo que el contexto principal es la normativa que se aplique va a tener los mismos procedimientos como ya lo destacamos hace un rato, ¿no? O lo destaqué hace un rato, independientemente si es ambiental o si es bancario. Ahora bien, esto va a tener que tener siempre un enfoque basado en riesgos y siempre el impacto que se va a generar hacia la organización y cuál es el debido control que tiene su organización. Entonces, más allá de comparar la parte ambiental, que yo no soy experto ambientalista, la verdad, ambiental, y nuevamente reitero, he aprendido el lenguaje de los abogados a lo largo de estos 23 años, pero al final de cuentas, porque son uno de nuestros principales clientes y aliados con los cuales trabajamos exhaustivamente, hemos aprendido a que más allá de la parte regulatoria, no sé si alguien aquí es más conoce más las leyes ambientales, más allá de la parte regulatoria, es el enfoque basado en riesgo a la cual tú vas a tener que aplicar, ¿ok? Que aplicar para poder entender cuáles son tus riesgos, cómo te impacta y cómo lo estás mitigando. Independientemente cuál sea la parte de compliance bancario, como lo llamas tú en tu pregunta, o la parte ambiental. Pero eso quería yo de ponerlo sobre la mesa, tocar los aspectos de proceso del cómo y tocar los aspectos de la parte forense, que es una parte que se vuelve muy importante, ya enrumbándonos hacia el final de la evidencia, ¿no? De cómo se presenta y cómo me defiendo. Miguel, yo no Daniel, sé, no sé, José, si me permites hacer un comentario. por favor. Por favor, Gracias. Pues mira, Fernando, a tu punto, te digo que el primer caso de responsabilidad de persona jurídica por soborno transnacional en Colombia es por un caso de corrupción en Ecuador. No sé si ustedes sabían eso. Entonces, el caso, y esto es público, además yo tengo un conflicto de intereses, quiero advertir, esto está siendo grabado, yo no estoy hablando de temas públicos que han salido en la prensa, nada más. Pero con base en esa información pública, resulta que a alguien le pareció buena idea en una compañía colombiana pagarle a un funcionario en Ecuador, donde está haciendo un proyecto de construcción de unas carreteras, pagarle una plata en el contexto de una liquidación. Es la historia, un soborno. Y entonces en Colombia nos estrenamos hace 4 años con el primer caso de soborno transnacional que hubo en Colombia con la nueva ley de soborno de personas jurídicas. Fue un caso en el cual entonces tú me dices, ¿quiere ser? Pues eso. Y ahora, tal vez a la pregunta de Miguel de cómo funciona el tema en Colombia, el tema administrativo, que es muy importante, y yo creo que quiero resaltar ese buen comentario de Miguel, y es que, digamos que tal vez permítanme atarlo a la misma dinámica del antes y el ahora del tema de cumplimiento de las entidades financieras y los emisores. Antes, el tema de, digamos, administración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva, era un tema, bueno, ese es nuevo, pero era un tema fundamentalmente los bancos.
era el Estado tratando de evitar el tema del lavado de activos o blanqueo de capitales por todo el mundo, y en algún momento, hace 40, 50 años, alguien dijo, ya es que la mejor forma de hacer esto es con los bancos, porque o sea, por ahí pasa el dinero. Entonces se le puso unas cargas a través de, pues, ahí es que salen todos los temas de GAFIS y después los GAFISUD, GAFILATS, etc. Y entonces, resulta que en Colombia se tomó la decisión hace unos años, y de hecho estuve en un panel que también estaba Fernando esa vez, no el mismo panel, pero también fuiste tú panelista en otro panel en Brasil hace 3 años. Y era básicamente como algunos países como Colombia y Brasil, pongo ejemplos, tomaron la decisión de ponerle esa carga de administrar los riesgos de lavado de activos o blanqueo de capitales y soborno o corrupción, no solamente a las entidades financieras, sino también al sector real. Y entonces se dijo básicamente, ¿no? Se dijo que había ciertas personas, digamos, ciertas empresas de los países, en este caso estoy hablando, pues, digamos, de Colombia y Brasil, pero permítanme referirme a Colombia para ilustrar el punto, que ciertos vigilados de ciertas superintendencias en Colombia estaban obligados a implementar, a diseñar, adoptar e implementar sistemas de cumplimiento en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Fíjense ustedes. Y entonces, para lo que decía Miguel, en Colombia, la Superintendencia de Sociedades fue pionera, pero otras superintendencias vigiladas, como las de salud, como la de transporte, etcétera, establecieron unas obligaciones. Y entonces ahí viene, y además fue más allá. Estableció guías, como lo hacen los guidelines en Estados Unidos de SEC o el DOJ, etcétera, y dijo, mire, para que usted, compañía vigilada por mí, super tal, la que sea, que son varias, y hoy día son muchos, cumpla con esta obligación, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Y trajo una serie de requisitos. Y entonces, ahí fíjense que ustedes hay 2 niveles de sanciones. Incluso hay una pregunta que decía que en qué momento se verificaba si estaba bien o mal. Ahí son 2 grandes momentos. Uno, supongan ustedes que hay una sociedad, CMS Rodríguez Azuero, que es vigilada, a la cual está obligada a cumplir esa regulación de la Superintendencia de Sociedades, tiene que implementar los sistemas y la superintendencia le golpea y le dice, quiero revisar su sistema si está bien o mal. Y puede sancionar a quien no lo tenga. De hecho, estamos empezando un trabajo muy importante sancionatorio. Yo invité al señor superintendente encargado de estos temas hace un mes a la Comisión Anticorrupción de la CCI en Colombia a hablar de esto. Y entonces, si no lo hace, puede sancionarlo. Pero adicionalmente, independientemente de que esté obligado o no, funciona parte del régimen de responsabilidad administrativa que dice obligado o no. Si usted tiene un sistema, eso es un tema que es atenuante y lo va a tener en cuenta para la graduación. Entonces, es como lo que quería mencionar para Miguel de cómo funcionaba. Y fíjense que tal vez un último punto de lo que dice Fernando, si ustedes, que digamos reitera mi tema, que el enforcement es lo que hace la diferencia. Si ustedes le preguntan a cualquier brasilero, ¿cuándo fue el momento más importante, el quiebre que cambió la historia de Brasil en 2 en materia de compliance? No es el día que salieron X o Y normas, es irrelevante casi. Fue el momento de Lavallato, el momento del tema de los salarios, con el gran juez de la Corte Suprema de Justicia, que es otro caso muy importante. Esos son los hitos importantes. Y yo quiero que, digamos, si ustedes poner el tema que lo pregunto, pero por si alguien quiere comentar, por el tema de los whistleblowers. Preguntaba a alguien ahorita y complemento, ¿qué hacemos en Ecuador para que realmente esto sea eficiente? Ya dije que se requiere enforcement, pero para que haya más enforcement se requiere que haya denuncias, que se destapen los escándalos, que se destape la información que lleva esto. Porque nada sacamos con la mejor norma en materia de compliance penal si primero no pasa nada, ¿cierto? Entonces no hay enforcement, entonces da lo mismo. Segundo, y para que eso suceda necesitamos informantes. Entonces, las normas de whistleblowing están de moda porque han demostrado que funcionan. Yo me permití estar en una audiencia pública grabada, presentar al Congreso de la República en el proyecto que presentó el gobierno Duque anticorrupción. Fui invitado al Congreso a dar mi opinión sobre ese proyecto y presenté casos de éxito de normas de whistleblowing en el mundo. Presenté las de FinCEN, presenté las federales y estatales de Estados Unidos, presenté la de SEC DOJ. Y hoy en día, mis queridos amigos, no existe, obviamente. Es
digamos, no hay debate sobre el tema, es categórico que los sistemas de whistleblowing en que se incentiva a la delación generan un efecto impresionante, apabullante en materia de denuncias de hechos relevantes, que a su turno después llevan a investigaciones, que a su turno después llevan a condenas, que a su turno significa enforcement, que a su turno significa un cambio verdadero en los países en materia de corrupción. Entonces, ¿Ecuador tiene alguna ley de whistleblowing, de delación? Colombia no la tiene. Yo tuve el gusto de ser, digamos, de preparar como abogado del gobierno nacional el proyecto de ley que se presentó por el gobierno del Congreso en materia de whistleblowing. Llevamos años, ahorita está en el Congreso lo que quedó de ella, la destrozaron, o sea, pusieron un par de pedacitos, pero básicamente sin una buena ley de delación, les garantizo que esta ley podemos estar hablando en 10 años, en 10, sentados los 4 panelistas acá diciendo, oiga, ¿qué pasó con esta magnífica ley de responsabilidad penal? Y alguien puede decir, nada. Pero si no hacemos, eso es como el comentario que quería hacer. Gracias, gracias Daniel. Miguel, Fernando, ¿algún comentario a lo expuesto por Daniel, por favor? Hay una pregunta aquí, de la maravillosa intervención de Miguel. Fran dice, ¿cómo tú crees poder fortalecer los canales de denuncia en el Ecuador? Esta es una pregunta muy interesante. Y me sonrío porque en mis múltiples visitas en los últimos años a Ecuador, recién estuve en Ecuador hace un par de semanas, pero ir más seguido ahora que ya las fronteras están abiertas. Una de las cosas que siempre me ha causado risa o me ha causado asombro es que los canales de denuncia, y Miguel puede colaborar en ciertos criterios en el mundo empresarial, lo has escuchado, y Daniel probablemente te va a parecer interesante, y algo similar a Colombia, es que dicen los empresarios, el canal de denuncia, hay varios temas, ¿no? El canal de denuncia no se necesita porque como yo soy ético, todo el mundo es ético y todo el mundo puede hablar conmigo, ¿no? Y tengo las puertas abiertas y todo el mundo me puede venir a contar lo que sea. Eso es uno. Eso es uno de los comentarios siempre que dicen la gente. El otro es el otro es, dice, el canal de denuncia, sí, yo tengo un canal de denuncia donde los clientes me pueden llamar a quejarse sobre los productos, los servicios, si alguien mal lo está atendiendo, eso ahí lo pueden llamar, ¿no? Atención del cliente. Confunden atención del cliente con canal de denuncia. El otro es, oye, tengo un canal de denuncia, sí, sí, tengo un canal de denuncia, sí, lo tengo a fulanito atendiendo la llamada. ¿Y la llamada de quién? No, la verdad que nadie llama, pero tengo a alguien ahí sentado para atender la llamada, ¿no? Entonces, ya. Oye, ¿y has pensado tercerizar el canal de denuncia? No, no se puede tercerizar el canal de denuncia porque a mí no me gusta que conozcan los chismes y lo que pasa en mi empresa. Entonces, me sonrío porque el mundo, fuera de Ecuador, a nivel internacional, nosotros, como nuevamente reitero, operamos hoy por hoy en 10 jurisdicciones, gracias a Dios, a nivel global, la firma. El mundo ha evolucionado. Y uno de los pilares fundamentales de un programa de compliance del sector bancario bursátil, sobre todo y a nivel de todas las industrias, es que debe tener un canal de denuncia autónomo, independiente, que garantice las no represalias y la confidencialidad. Entonces, no dice en ninguna manera, en ningún momento dice que tiene que ser externo, ¿no? Pero las mejores prácticas hablan de una tercerización para garantizar estos temas de las mejores prácticas. Inclusive ya salió una ISO 37002 en la parte que ya te permite certificar o adoptar las mejores prácticas para canales de denuncia, ¿no? Entonces, estos puntos son tan relevantes, tan minuciosos, tan precisos, que se debe prestar atención muy de cerca. ¿Por qué el canal de denuncia no funciona en el Ecuador? ¿O por qué la gente no conoce lo que es un canal de denuncia efectivo? Entonces, el control no debe ser un control exhaustivo de que yo soy el que mando y a mí todo me tienen que decir. ¿Qué pasa si yo te quiero denunciar a ti
jefe, empresario, cabeza o directivo o gerente de una organización importante en donde sea, en el Ecuador en este caso. ¿Qué pasa si yo te quiero denunciar? Y si tú administras o tú eres una de las personas que recibe la denuncia. Entonces, efectivamente, yo no tengo la confianza de hacerlo. Entonces, tenemos que evaluar bien cómo estamos, primero, implementando un canal de denuncia. Segundo, quiénes reciben ese canal, esas informaciones, cómo se procesan esas informaciones y cómo se investigan esas denuncias. Independientemente del índole que sea de acoso sexual, de acoso laboral, discriminación, fraudes, robos, corrupción y temas de otras índoles que se pueden llegar ahí a un canal de denuncia, y otras empresas la llaman la línea ética. Y volvemos al punto de partida, como yo inicié esta conversación, la ética y la integridad. El canal de denuncia refuerza todo lo que tiene que ver con el compromiso para poder nosotros tener una ventana, un medio, algo al cual yo como funcionario puedo tocar base y poder denunciar de manera efectiva, de manera que yo me sienta confiado y que se vaya a tomar acciones dentro de la organización. Entonces, en síntesis, implementar un canal de denuncia efectivo tiene que tener estos elementos de ese compromiso y tener esa visión de que efectivamente va a funcionar este canal de manera autónoma, independiente, no represalias y con confidencialidad. Y es necesario tener un comité de ética, dependiendo de la estructura del buen gobierno corporativo de cada organización. Los bancos son muy buenos en temas de gobierno corporativo en el Ecuador y en muchas partes del mundo. Creo que sí es importante tener un comité, pero ese comité nuevamente debe tener bien definido cuáles son las voces y votos y a quién le reporta el comité. Esa es mi participación en cuanto a temas de canales de denuncia, que es un punto importantísimo dentro del andamiaje de un programa de compliance. Una cosa Daniel, Miguel. rápida, sí, no, o sea, un complemento, perdón, muy rápido a eso. Coincido con todo y agrego algo, que es muy importante. Existen también pruebas contundentes y estudios que llevan a otra mejor práctica, que la voy a explicar, pero esto está soportado en evidencia. Y es que los canales de, digamos, de denuncia deben garantizar que se investigan los hechos. La gente tiene que saber que cuando llama, dice, o manda un mail, lo hace cualquier, que sabe que la compañía se toma en serio el tema y los investiga de manera, digamos, profunda, equilibrada, y que si llega a concluir que en efecto hay un wrongdoing, o sea, que alguien se lo mal, sanciona. Y eso porque esa mejor práctica es porque, de nuevo, y voy a la parte inicial, está demostrado que no hay nada peor para un sistema de whistleblowing en una compañía, para un canal de denuncia, que haya denuncias que se queden en nada y que nadie les parole, porque eso lo que termina pasando es igual que termina pasando en la vida real con los delitos, y es que cuando uno denuncia un delito y no pasa nada, la gente deja de denunciar. Hasta ahí solamente un complemento, perdona. Miguel, algo que complementar a lo expuesto por Fernando, Daniel. Sí, no, coincidir. Yo creo que siempre tener un comité, siempre es mejor tener un cuerpo colegiado donde tengas varios criterios. Y eso a la larga genera mucho más transparencia que lo deposites únicamente en una persona. Entonces, siempre es mejor tener este cuerpo colegiado que a la larga puede analizarlo, pero como muy bien lo dice Fernando, tienes que saber a quién le reportas, porque a la larga ahí se ve realmente si va a tener eficiencia o no el tema del canal de denuncias. Y eso obviamente es un diseño interno dentro del compliance que pueda tener una empresa como tal. Solamente para agregar algunos temas, algo que consultaba Daniel, que pasa en el Ecuador en el sistema de delación, si tenemos un sistema de delación que se denomina como una cooperación eficaz. Hay dos cosas que tiene el acuerdo. O sea, una que es colaborar eficazmente con las autoridades de justicia, que es un tema de una atenuante común, genérica, y otra cosa que es mucho más fuerte que tiene el Ecuador, que es un sistema de cooperación eficaz. En este caso, el cooperador, que se beneficia de una reducción importante de la pena, una vez que forma parte del proceso, pero eso únicamente viene a ser un momento antes del proceso penal o dentro del proceso penal. No hay un sistema
de delación interna a nivel administrativo que incentive el canal de denuncia. O sea, eso no, se lo podría diseñar internamente a nivel del compliance que específicamente se pretenda establecer. Pero a nivel de normativo, en materia penal, tienes antes del proceso y dentro del proceso lo que podría ser el tema de la cooperación eficaz. O sea, eso existe. El sistema de delación norteamericano que nace de ellos y se implementa acá, lo tenemos en el Ecuador desde el año 2014. Recientemente hubo una reforma importante donde se protege un poco más, en este caso al cooperador, para que pueda brindar este tipo de información generando un sistema de premiación especial. Pero es lo que tenemos. O sea, si hay un sistema de cooperación eficaz, como le Claro. llaman el Ecuador. Que me gusta, Oye, Miguel, que haces la distinción, que se te la agradezco porque es muy acertada. Digamos, en materia de whistleblowing, lo que es los sistemas de delación o whistleblowing, realmente son sistemas en los cuales se establecen unos mecanismos para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la comisión de un delito pueda acudir a la Administración de Justicia o las entes de investigación, igual que ya acá tenemos un sistema, digamos, de investigación en que la facultad de investigación está en la Fiscalía y la facultad, digamos, de juzgar hasta los jueces, y se establecen un sistema de whistleblowing, además de eso, de establecer esos, digamos, canales, establece incentivos y adicionalmente protecciones, incentivos de orden económico, por ejemplo, que son muy eficientes, han mostrado en el mundo ser muy eficientes, y de protección, porque en esos países a la gente que denuncia la matan, eso pasa, ¿no? Y entonces, como tú bien lo decías, la diferencia de un sistema de whistleblowing, que es eso, fundamental, con un sistema de colaboración que en Colombia se llama principio de oportunidad, una diferencia gigante es que el principio de oportunidad o los temas de colaboración están asociados con personas que están siendo investigadas por la comisión de un delito y está asociado con su responsabilidad. Mientras que en los whistleblowing puede ser una persona que no tiene nada que ver. Yo pongo un ejemplo, tengo una reunión con ustedes y me doy cuenta que ustedes están haciendo un acto de corrupción y yo activo esos canales, me hago acreedor de esos beneficios y voy y denuncio. Y resulta que yo no tengo nada que ver con la comisión del delito. Esa es la gran diferencia entre los sistemas de whistleblowing y los sistemas de colaboración efectiva que también los hay en Estados Unidos. Muchas gracias. sí, y complementando lo que dice Daniel, existe en Estados Unidos el famoso Dodd-Frank Act, que entre tantas cosas, luego del escándalo de 2008, donde vino la crisis financiera en Estados Unidos, salió esta ley donde uno de los apartados habla sobre el bounty para pagar las recompensas que se pagan, que las recompensas que se pagan para el denunciante que hace la denuncia y da indicios relevantes y se concluye la investigación y parte de ese porcentaje de la multa se lo da entre el 10 y el 30%, se lo da a la persona que denuncia. Imagínate que te puedes volver millonario. Hay gente que se ha vuelto millonaria simplemente por hacer la denuncia ante el gobierno de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, no americanos, fuera de Estados Unidos. Hace un par de años, en una fiesta, un cumpleaños de una amiga, estábamos mi esposa y yo, y ella, y mi amigo, la esposa de mi amiga me nos dice, oye, mira, esta persona, fulanito de tal, es compliance officer y quiere hacerte unas consultas. En plena fiesta, estábamos en la fiesta, la verdad, eran como 11 de la noche. Y dice, es una consulta, ya, le digo, trabajo es trabajo. Entonces, él me comentaba y no sé qué, era una empresa de software, sin decir nombre, donde él era el compliance officer de México y él había reportado anomalías ya por un año. Él tenía un año en la empresa, desde que llegó, identificó ciertos malos hábitos de sobornos, coimas, a ciertos funcionarios públicos, ¿no? Por cerrar negocio. Él reportó a Estados Unidos, quiso iniciar una investigación y nunca le dieron luz verde, nunca le dieron luz verde, nunca le dieron luz verde. Y hasta que recibió la llamada de su jefe en Estados Unidos, el Compliance Officer corporativo en Estados Unidos le dice, mira, fulanito, ya deja de estar mandando estos emails, ya deja de estar llamando aquí a la gente, porque esa es la manera como se hacen negocios en México. ¿Quieres o no quieres trabajar así? Déjalo, trate de la vista gorda. Entonces, él me preguntó y me dice, ¿qué hago, Fernando? Bueno, yo le dije, mira, ¿te quieres hacer millonario?
Tienes todas las evidencias, has demostrado el email, has demostrado que has llamado, levantaste la denuncia y todo, tus protocolos. ¿Lo tienes? Sí. Mira, este es el número, aquí le enseñé en la página, este es el número del Departamento de Justicia. Llama, deja ahí tu denuncia y dile que tú tienes una evidencia de indicios de esta empresa, que tú estás todavía adentro y que puedes colaborar. Y seguro, al final de cuentas nunca más lo volví a ver. Y le preguntaba a mi amigo si él lo hizo, tampoco él lo ha vuelto a ver. Y la verdad es que no sé, pero en casos como eso hay muchos, no solamente compliance officer, de muchas otras personas dentro de una organización. Y de hecho, si ustedes trabajan para una empresa multinacional y conocen estos actos, encantado. Es verdad que ustedes pueden convertirse millonarios en la noche a la mañana haciendo ese tipo de denuncias hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, Pero, adelante, Daniel. no, no, perdón, sí, perdón, o sea, pensé que has terminado. No, iba a preguntar que tú viste aquí una pregunta, que cuánto tiempo nos quedan y Así. yo encantado de poder seguir conversando, pero como creo dice mi que esposa, como llegas a la fiesta y la fiesta está buena, le sigues, pero en algún momento vas a tener que ir a dormir a la cama, ¿no? Después ya de aquí a unos días, de pronto que vengas a cobrar otra vez, Fernando, te topas con alguno de los asistentes del webinar. Ah, tú eres Fernando Ceballos, el del webinar. Yo te pregunto. Oye, yo pues creo que Ahí ahí, nos tomaremos la foto. ahí yo quisiera tal vez agregar sobre eso, que es muy importante, que tiene que ver con los canales de denuncia, que son, digamos, típicamente internos ahí. Lo que mencionaba Fernando, es importante establecer que típicamente no se requiere acudir primero a la administración, salvo en ese caso particular del Dodd-Frank Act, por una razón. Es que lo que se dice básicamente en Estados Unidos es, cuando hay una persona que acude a los temas de whistleblowing, que tiene además incentivos muy grandes económicos, y esto ha existido mucho, y hay varios, hay temas estatales, federales, en temas de la SEC, en temas de valores, en temas del DOJ en general, pero solamente se exige por esta norma que es interesante, que se vaya primero a la administración tratándose de compañías públicas, y públicas me refiero que coticen el mercado público de valores, es como la regla. ¿Y por qué? Lo que básicamente cuando se redactó esa norma fue preguntarse, oiga, pero si ponemos esto, es que acuérdense que las empresas públicas, cualquier información, si yo voy a la prensa, imagínense, voy a la prensa, o voy al DOJ o a la SEC a hablar, y eso se filtra, la empresa puede perder millones en un día. Y alguien dice, oye, pero ¿por qué no me dijeron primero a mí? O sea, ¿por qué fueron a la prensa si no me dejaron investigar? Puede que sea mentira, puede... Entonces, eso es el contexto. Entonces, en este caso particular se exige que sea primero la administración, te dice, mire, usted, en estas entidades que son públicas, que cotizan, y por eso es importante el comentario de Fernando en este webinar del mercado de valores, le dice, antes de ir afuera de la compañía, vaya adentro y dígame a mí como junta Exactamente. directiva qué está pasando, y yo, para que tenga la oportunidad yo de qué, de remediar, de trancar el De soborno, hacer defenderme, las de cosas, investigar. claro, investigar y trancar el tema que es el tema. Cuando yo no, y por eso fue este comentario, cuando yo no lo haga, ahí la ley permite que se vaya afuera. Eso es como el tema, pero salvo eso, digamos que, por ejemplo, en Colombia analizamos cuando redactamos la ley si era posible hacer eso, Fernando. Y nuestro equipo de constitucionalistas consideró que no se podía, porque no podía limitar el derecho constitucional de una persona a acudir a la Administración de Justicia y Hace decir, un oiga, incentivo económico. no, sí, no podía Ok. cercenársele el derecho a una persona en una compañía a ir a la fiscalía y denunciar un hecho porque tenía que estar obligada a decirle antes a la administración. Acá en Colombia, entonces eso no se puso. Y en Colombia propusimos además, que tú mencionabas el 30, mi propuesta, el proyecto de ley que preparamos para el gobierno fue que el que denunciaba, efectivamente, por supuesto, y que como consecuencia de la denuncia del World de Blow the Whistle, que es pitar el pito, nuestro, o sea, tal cual, se evitaba la pérdida de dinero o se recuperaba, tenía derecho al 40%. Y tuve dos objeciones, pues, por un ministro de la República y por unos congresistas. Primero, que muy alto, y le decía, mire, es que hoy en día se pierde el 100%, y si no incentivamos a la gente que salga, porque nadie va a ir, porque lo van a más, primero lo matan, segundo no pasa nada, denuncia. La única forma de que esto funcione es que usted incentive a la gente que salga, y es que usted no está comparando cero pesos con el 40% de lo que sea. Está comparando el 100 millones de dólares, ¿cierto? Con perder solamente 60, porque recuperó el tema y además generó lo más importante acá, y es que la gente sepa que la corrupción no paga y se sanciona, y entonces genera un tema multiplicador cultural que es importante. Entonces era el 40%,
Y segundo debate, que fue el que se dio cuando propusimos eso, es que alguien dijo, un ministro, y esto pues además lo he dicho en otros foros, que le parecía que ese incentivo debía aplicar, no el 40%, sino como el 5%, que no importa, debía aplicar, pero salvo que quien denunciara fuera funcionario público, porque el funcionario público tenía el deber constitucional de denunciar, lo cual es un sofisma, porque acá lo que queremos es que la gente denuncie. Entonces, ¿qué importa que si es público o privado? ¿No? Y además concluimos, un estudio muy juicioso, que no había nada en contra de normas constitucionales de dar incentivo a los públicos también. Y hasta ahí dejo. A ver, Y hay no, una pregunta, Fernando. adelante. No, Por iba a hacer una favor. broma a Daniel, que si ponías dinero vas a aparecer como el juego de calamar. Todo el mundo se va a matar entre sí. Es que Sí. yo sí considero que igual todos esos temas que estamos hablando, que sabemos que son temas bancarios, empresas y todo, sí hay esa manera de pensar latina, que muchas veces la gente no siente la seguridad de, muchas veces uno va a la fiscalía y denuncia un presunto hecho, pues no, penalmente relevante, y la gente piensa que nada pasa, piensa que nada pasa. Lo que comentó Miguel hace un momento del tema de la cooperación eficaz, que efectivamente yo creo que está la figura, está el artículo establecido en nuestro código, pero hay una pregunta relacionada justamente a ese tema, que qué tanto funciona en Ecuador, que qué tanto funciona en Correcto. Ecuador si la misma cooperación eficaz queda a criterio del fiscal, y muchas veces, Miguel, con el debido respeto de la Administración de Justicia, sin ofender, por favor, con todo el respeto, ¿no? Muchas veces la gente piensa, ¿no? Piensa en que no, uno denuncia, nada pasa. Si hay ese pensamiento frente a un titular de la investigación penal dentro de un país, imaginémonos qué va a pasar dentro de una compañía, pues en un banco. Muchas veces ese temor reverencial de uno, que hace su trabajo, de dos, que tomen represalias, y de una u otra forma, pues, que de lo que dijo Fernando, que yo creo que, y lo comparto, ¿no? Estos canales de denuncias, una ISO 37001 no te establece el tema de que sea anónimo, que no sea anónimo. Más que nada, yo hago la denuncia, la hago en un cyber, en X lugar, o lo hago en mi oficina, en mi casa, para que me guíen los IPs y saber que yo en tal lugar, en tal dirección, hice la denuncia en contra del gerente de tal banco, en contra de tal director de tal banco, y que no hayan esas represalias. Yo creo que son temas también que pienso, acotando, yo sé que ustedes son los expertos y simplemente modelo este tema, pero yo creo que hay que también expresar, pues, ¿no? De cómo mucha gente, las personas piensan respecto a un canal de denuncias y las represalias. Miguel, combinamos nuevamente, por favor, con la pregunta. Me dice Daniel que en 8 minutos se tiene que retirar y yo también. Entonces, si quieres, También vamos respondiendo las No, preguntas pero y yo no vamos me voy de Sigamos cerrando. con la... acá, yo no Somos me voy de tres, acá somos sin tres. oír a Miguel sobre ese tema. Por Sí, favor, mucho. Miguel, Sí, terminas. muy concreto. Hay que diferenciar lo que es la obligación de denunciar y otra cosa, lo que viene a ser el sistema de cooperación eficaz. Cuando yo me refería a la cooperación eficaz, ya tenemos un proceso. Mucha atención, que hay ocasiones en que al menos en todos los países del mundo existe esta obligación de denunciar, o en ocasiones las personas tienen esa posición o obligación jurídica de hacerlo. Mucha atención a veces en órganos estatales, al menos, en los cuales hay esa obligación de ejecutarlo, o incluso en el ámbito privado, si es que el propio diseño del compliance genera esa obligación a quien conoce el canal de denuncias. Y muchas veces hay cuestiones que hay que hacer, depende de cómo se lo diseñe. Ahora, ¿la cooperación eficaz queda o no a criterio del fiscal? No. A ver, la cooperación eficaz, al menos en el caso ecuatoriano, un sistema de delación en el cual tiene que establecerse cuestiones demostrables, sustentables, no es una alegación, esto es un contrato, tiene que firmarse, un contrato firmado con cláusulas, y dentro del cual constan las evidencias que generen obligatoriamente las aseveraciones que están en ese contrato. Por su propia naturaleza, eso va a permanecer en reserva siempre, porque obviamente implica riesgos, implica diferentes circunstancias, entonces tiene que permanecer en reserva. Hay un momento en el cual ese acuerdo de cooperación eficaz que suscribe en ese momento la Fiscalía se pone en consideración de los jueces. Lo que existe realmente hoy por hoy en esa laguna axiológica que podemos tener en el campo ecuatoriano es si ese juez está en la obligación o no de respetar los puntos de vista del acuerdo.
Y digo esto ¿por qué? Porque hay ocasiones en las cuales ese acuerdo no se lo plasma correctamente, queda en meras alegaciones y en ese momento pues dice, no puedo yo conceder, por ejemplo, imponer únicamente 10% de la pena por una alegación que no está respaldada. Entonces, eso es el punto ciego, pero si existe un contrato firmado con cláusulas y a ese contrato está la evidencia que respaldan todas esas aseveraciones y esa información ha permitido no solamente solventar ese caso en concreto, sino que ha permitido también abrir otras investigaciones y dentro de ellas permitir incluso el procesamiento de otras personas más. Entonces, obviamente, esa es la naturaleza de la cooperación eficaz. Sí, es una técnica especial de investigación que la suscribe en este caso la Fiscalía con la defensa de la persona procesada y con la anuencia de la persona procesada, tomando en consideración que obviamente va a estar dentro del proceso, va a recibir una condena, pero obviamente va a ser únicamente el 10 o el 20% de la pena mínima prevista en el tipo penal. O sea, realmente es una ventaja muy amplia. Y creo yo que a diferencia del sistema de atenuante trascendental, donde no deben de existir agravantes para que se pueda plasmar, acá no, acá puede haber eh, la existencia de estas agravantes, pero sin embargo existe esta posibilidad de poderla ejecutar. La cooperación eficaz no es mal, siempre y cuando esté debidamente respaldada, firmada y que exista la evidencia. Entonces, ahí, si está todo bien, yo no vería problema a la larga en el sistema de la cooperación eficaz. Yo creo que con existe eso la estamos... evidencia y la mejor práctica en Estados Unidos es que mandas a un monitor para que se cumpla por lo menos los subsiguientes años que se limitan entre 1, 3 y 5 años, ¿no? Eso es una práctica que el gobierno de Estados Unidos tiene y me parece muy buena, pero obviamente todos los costos son pagados por la empresa que ha sido sancionada, ¿no? Pero la verdad es que para mí, muchas gracias, me quedó más claro desde un punto de vista legal. Creo que es muy importante lo que tú has dicho. Gracias, gracias Miguel, Daniel, Fernando. No es por cortar, yo creo que hay que hacer un alcance de los siguientes puntos. Nos queda un poco de tiempo, un poquito corto el tiempo de la exposición para todos y la conversación. Agradecido nuevamente por su presencia. En este momento voy a conceder la palabra al doctor Marcelo Andrade, el cual pues quiere dar unas palabras para la audiencia y para ustedes también panelistas. Doctor Marcelo, por favor, le concedo su palabra. Gracias, José, muy gentil. Gracias, José, muy gentil. En primer lugar, un agradecimiento especial a todos esta cadena a todos los expositores, panelistas, moderadores que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta serie de webinar de conferencias. La primera, contratos bancarios en la integración de la Alianza del Pacífico, que tuvimos también el honor de contar con un querido antiguo amigo y referente en el sector financiero regional, como es el profesor Sergio Rodríguez Azuero, que es quien estuvo acompañado en ese panel del presidente ejecutivo encargado, vicepresidente de la Asociación de Bancos, el doctor Marco Rodríguez Proaño. Luego tuvimos también un tema muy importante que fueron las fintech, tanto en el derecho bancario como en el derecho bursátil, y tuvimos la presencia de Eric Rincón, de Juan Francisco Simone, de Edgar Bustamante, y lo moderó Esteban Ortiz. Y el día de hoy, mis agradecimientos especiales a Daniel Rodríguez, brillante como siempre, igual que Fernando Ceballos y Miguel Constaín, y con la moderación excelente, extraordinaria de José Urbano. Para la maestría de Derecho Bancario y Legislación Bursátil, es un honor el haber podido compartir, y extiendo mis agradecimientos especiales a la Asociación de Bancos, a Asobanca, en la persona de su presidente ejecutivo, de todo su directorio, y en especial de Samantha Olmedo y de Andrés Flores, que han tenido la gentileza de acompañarnos. Espero que nuestros queridos colegas que nos han acompañado en todos los webinars hayan tomado debida nota y que haya surgido la inquietud respectiva
para tener con entusiasmo que mirar hacia el futuro pronto estas nuevas formas de mirar al derecho bancario y el derecho bursátil. Muchas gracias a todos. Samantha, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Desde la asociación nos unimos a sus palabras de agradecimiento, no solo a los panelistas de hoy, sino a los panelistas que nos han acompañado a lo largo de estas 3 charlas que hemos tenido. No pudimos haber contado con mejores expositores del día de hoy. Gracias por hacer este tema tan interesante y tan dinámico. Gracias, Daniel, Miguel, Fernando y por supuesto a José moderando. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Si se lo perdieron a nuestros participantes, les comentamos que todas las charlas están en el canal de YouTube de la asociación, así que si quieren repetírsela está ahí para ustedes. Un gusto haberlos conocido y compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a todos. Qué felicidad haberlos visto. Gracias, queridos copanelistas, Gracias. Samantha, doctor Andrade, todos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero, Marcelo, Daniel, y espero Fernando. verlos a todos muy pronto en el Gracias. Ecuador. Y nos comemos otro encebollado. Bye, bye. Te esperamos, te esperamos. Bye, bye. Dale, bye. Tengan una buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos.